Suscríbete a la Panterita. Yo creo que viene para la auditoría externa nomás. Arturo, ¿hoy es el segundo día de vacaciones que venís a trabajar o no? ¿O ya estás...? Buen día, ¿cómo están? ¿Qué tal, Arturo? ¿Vos Buen seguís día, de vacaciones, comandante. Arturo? ¿Seguís de vacaciones o ya Yo no? no sé lo que es vacaciones. ¿Viniste a hacer auditoría, Arturo? Hay unas conspiraciones urbanas que intervienen ya. Controlaste ahí que todo esté bien. Me di cuenta, no me esperaban. Ahí apareciste. Y aparecí. De forma sorpresiva. Santula ya estaba enterado esta mañana. Sí, manejaba toda la información. Qué raro. Te mandó un mensaje. Ahora, Gracias por leer. Permiso. hasta mañana. Le pones en acelerado a Menchi, no le lees a Arturo. Que pasen bien. El peor. No le escriban a Santulá. Nos ni lo encontramos a las 9:30 mañana por Monumental. Veremos El presidente por le mi escribe, parte. El presidente le puede escribir a Santula, no le va a responder. Adiós. Este programa fue presentado por Itaú, hecho para vos. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Lasca, el primer y único laboratorio de productos biotecnológicos en Paraguay. Personal, la red de fibra óptica más rápida del país. Agua de la Costa, proba Agua de la Costa, mejor hidratación sin calorías. Llegó Podium 100, la primera y única nafta 100 octanos. Podium 100, supera todo. Los Sarrap, de Garelli Estructuras. Taiga, te lleva a donde querés llegar. Viví en grande con Peugeot Landtrek. Punto Pharma, cuidamos tu salud y belleza. Universidad Americana, sé lo que quieras ser. Hasta aquí, el que avisa no traiciona. Seguimos con Arturo Máximo Rubín y Fútbol a lo Grande. Para estar más y mejor informado en la amplitud modulada. Monumental AM 1080. Es Radio Futuro. Llegamos a todo el país con la primicia en la información, el análisis más preciso y las transmisiones más vibrantes del fútbol paraguayo. Fútbol a lo Grande y la red satelital Monumental. Radio Encarnación de Encarnación. Radio 107.9 de Ciudad del Este. Radio Norte de San Pedro. Radio Progreso de Santa Rita. Radio Primavera de Concepción. Radio Canindeyú de Salto del Guairá. Radio Arandú de J. Eulogio Estigarribia. Radio Alto Paraguay de Carmelo Peralta. Radio Ñuberá de Capitán Vado. Llegamos a todo el país con la red satelital Monumental. Desde este momento, Monumental 1080 AM presenta Fútbol a lo Grande con Arturo Máximo Rubín, Denis Caniza, Jorge Sosa, Víctor Villalba y Francisco López. Todo lo que hay que saber del deporte rey con el equipo deportivo más escuchado del país. Ahora por Monumental 1080 AM comienza Fútbol a lo Grande. A la audiencia, buen día. ¿Cómo te va, Víctor? ¿Qué tal? Buen día para todos. ¿Qué tal, Denis? Buenos días, Arturo. ¿Cómo te va, Diego Jansen? Arturo, equipo, audiencia, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Pancho? Hola, Arturo, saludos a la mesa. No contesta. Le vamos a llamar desde acá. Firmó por 4 años ya. Se hizo oficial. Estaba la reunión en la oficina, que no sé si el otro Agüero, Juan José Zapata. Y una etapa superada, larga pero superada. Sí, ¿verdad? sí. Le compra el pase Cerro, 4 años de contrato para el arquero brasileño. Después de que hubo una pequeña duda al término del campeonato con ese incidente de la Supercopa, hoy todo solucionado y ya permanecerá en Cerro Porteño. Vamos a ver si me puede atender el otro Agüero, porque la vida así suena, pero claro, estará con los papeles. No. ¿Ya en cuánto tiempo en Cerro en total va a tener? Y él llegó en marzo del año pasado, había llegado Sí. como refuerzo de emergencia solo para jugó Copa por Libertadores. Sí, y después jugó el clausura y ahí fue determinante. Sí. Ahí lo terminamos de conocer definitivamente con sus grandes actuaciones. Pero es es una gran incorporación para Cerro Porteño porque le da, me parece, esa tranquilidad en el arco. Ahora tiene que trabajarlo desde el punto de vista emocional, seguir trabajándolo Barça. Pero sí se habrá acordado con el propio arquero. Sí, incluso dentro del propio contrato, lo que usted contaba hace poco, el tema de las condiciones, entre comillas, especiales que le ponían como para evitar que suceda esto.
seguramente alguna multa, alguna cuestión que el arquero va a tener que entender como para no sufrir. Aumentado el salario, Sí. viene que ni dice vos, Reclamo, tenés que saber que si te portás mal, algo te voy a contar. Imagino que tiene ahí cláusulas en el contrato Tiene, por Sí, eso sí, se sí. dilató. Y el que estuvo hoy en la oficina de, no sé si es Agüero o presidente, el expresidente de Cerro, el candidato a presidente de Cerro, es el representante. El representante. Y eso ocurrió esta mañana. Jan firmó por 4 años con Cerro Porteño. 10. La Agrícola S.A. de Seguros Generales, Seriedad de Seguros, Avenida Mariscal López 5377, teléfono 609-509 en Asunción y sucursales en Ciudad del Este, Encarnación, Hernandarias, Catoeté y San Cristóbal. Que ningún dolor arruine tu verano, Quitadol, la marca más recordada en Paraguay, Ello Puyupé, Quitadol. Ahora Chevrolet con sus modelos Joy, Joy Sedan, New Onix y New Onix Sedan tienen precios súper accesibles. Visita tu concesionaria más cercana o ingresa a chevrolet.delasovera.com.py. De La Sobera, amamos tu Chevrolet. Tema bastante conocido lo de Jan. Ya se habló demasiado. Me parece que es una figura repetida, en conceptos repetidos, en literatura repetida, en expresiones repetidas. A lo que hay que saber es si Muñoz sigue o no sigue en Cerro. Lo último que supimos la semana pasada es que había principio de acuerdo por 1 año más, pero hasta ahora no se oficializa. Ya se sumó la pretemporada de Cerro Porteño y su acuerdo va a ser por todo el 2022. Eso es lo último que se tiene con relación a Rodrigo. Así mismo, 1 año. 1 año. 1 año. 3 buenos arqueros Cerro va a tener Sí. entonces. Ya en titular, Muñoz en segunda escala y Miguel Martínez, que perdió un poco el puesto, pero igual las veces que jugó me parece que respondió con la camiseta de Cerro. El Cerro de hecho le compró el pase, Miguel Martínez, que hoy sería el tercero. Pero en lo que es Muñoz, es integrante de la selección uruguaya, más la experiencia, lo que Cerro hace es asegurar el concurso, como lo hizo desde ayer, que Rodrigo Muñoz ya está en Cerro, Jan ahora, Rivero ya está. Sí. Lo de Luis con Z. El Luis Adriano de los $120,000 y demás cosas. Estaba viendo su historial y visto imágenes de él. No entramos a discutir. La calidad que técnica que tiene es asombrosa. Sí. El gol que le hizo a Rier cuando le golpeó a Robert Rojas. Pero la calidad técnica que tiene y lo guapo que es. Sí. Raro en un jugador brasileño acostumbrado al juego bonito tener que mezclarse tanto en la lucha, porque este no da ninguna pelota perdida. Sí. Pero el Cerro tiene que cuidarse de algo. ¿Ah? ¿De qué? Como digo, vos sos periodista. Los afuera. No, yo no tengo por qué decirle si ustedes son periodistas. ¿Hace cuánto te recibiste vos, estudiaste, hiciste tu carrera? Sí, yo me recibí en el 2017. ¿Qué pasa, Diego Jansen? ¿No? ¿Por qué te reí? ¿De mí te reí? Siempre me río cuando escucho ¿qué? Arturo, pero me gusta como presionás a la gente de la mesa para que esté al nivel. ¿Y qué? Porque así pues la vida. Pues no me porque te cayó de pesado. Averigüelo correctamente como corresponde. No es que me informaron. A mí pues no me informan. Yo pregunto. Y tengo documentado que yo soy el que pregunto. Yo no tengo eso de que te quiero hasta decir a vos. Eso yo no. Yo pregunto. ¿Vos me entendés? Sí. Te agradezco mucho. Okay. Yo pregunto. Porque, ¿qué tal, Joel? Pregunto nomás yo. Si superaba $6 millones lo de el jugador de Libertad, Sebastián Ferreira. No supera 6 millones. Y acá está. Me voy a un juicio oral y público, me voy y me presento. Vos sos el juez. Y me dice Diego Jansen, la verdad, nada más que la verdad, sí. Usted dijo por radio que no supera... ¿Qué es lo que me mira? O sea, ¿cuánto te recibiste de periodista vos? 2005. Entonces no toque de oído, toca con partitura. Puede ser récord para la libertad, lo es. Sí. Vos mismo tenés registro de transferencia. ¿Qué me Sí. pasaste? ¿Este tenés? Sí. La transferencia no supera $6 millones. La de Sebastián Ferreira al... Houston Dynamo. No, pero es la más alta para la libertad, según lo dijo el propio presidente. Al quien no le supera, esta no es una cuestión de enfrentamiento entre uno y otro, porque son historias distintas, antecedentes distintos, clubes distintos, mercados distintos. Es que hasta ahora en el fútbol paraguayo nadie superó la transferencia de Rojo, partiendo de De Paraguay. Paraguay directo. Claro.
como primera transferencia directa. No, hay varias se hicieron, no es la primera. No, pero de como Paraguay primera- directo, como saliendo de primer aquí. paso. Sí. Si vos te vas a ir a transferencia hecha, yo te puedo contar de Pajarillo, los Uribe, de Zárate y Dionisio Ferreira cuando fueron a Boca, no va por ahí. La transferencia registrada más alta en el fútbol paraguayo es la de Roque Santa Cruz al Bayern. La que puja y se ubica hoy en segundo lugar probablemente es la de Sebastián Ferreira. La que habría que consultar bien, porque vamos a consultar bien, y podría parecer a la de Juan Escobar, Sí, se habla de Cruz 5 Azul, millones. sí, poco más de Cuando vos 5. decís se habla, es porque no tenés la certeza que fuese. Lo que yo tengo la certeza es de Roque, yo sé la cantidad, sé qué pasó, las consecuencias posteriores, lo que ocurrió, quiénes intervinieron, quién fue el intérprete, eso tengo todito claro. Ustedes todavía estaban en pañales cuando entonces. ¿Qué edad tenía Bonel? 99, 7 años. ¿Y qué te iba a preguntar? 7 años tenía, ¿cómo Víctor Villar la vas a ver? Y ahí intervinieron varios en lo de Roque. Y después se llegó a una cifra que fue la final. Y esa final, la de Roque, es inalcanzable hasta ahora. La que pagó el Bayern. Segunda posición entra Y entre Escobar y Ferreira. brillante Sí. en el ojo de la lista. Contigo, Diego. Pecho Nuggets, prácticos y deliciosos bocaditos de pollo muy fáciles de cocinar. Búscalos en la sección congelados de los supermercados y puntos de venta del país. Pechugón paraguayo como vos y sponsor oficial del Albirroja. Wilmar SRL, electrodomésticos, muebles, joyas y perfumes, únicos 2 locales. Casa Central, Avenida Eusebio Ayala, casi R y 2 de Mayo en Asunción y sucursal en Lambaré. Avenida Cacique Lambaré, casi Panchito López. Teléfono 607-731 y WhatsApp 0981-543-543. Y lo de Cecilio en la América. Cecilio en la hora del sol. Sí, cuando se fue de Cerro, pero monto compartido, Sol Cerro. Pero a ver, No, si hablamos de cantidad, no importa Sí, cómo sí, fue. claro, No deja de tener razón los carullones. Puede aparecer peleando en segunda plaza. Puede aparecer Cecilio peleando segunda plaza. Porque acá no estamos discutiendo, eran 50 y 50. Sí, 50 Cerro y 50 llevó Sol de América. Sí. No deja de tener razón los carullones. Tiene razón. No. Terminó todo. Se habló de 10 de la época. ¿Qué es esto, 10? ¿Qué es esto? ¿Qué es lo que es esto? 10 10 millones. No, vamos a dejar ahí no. nomás, carullones. Te apreciamos mucho y seguir escuchándonos. Contigo. Ferropar S.A. con garantía de calidad llegando a todos los puntos del país. Cuando necesitas materiales para construcción, recordá Ferropar S.A. Estamos en la avenida Fernando de la Mora, esquina Morquio y sucursal en Artigas, casi Sargento Martínez, teléfono 220-737-8. Seguinos en Facebook e Instagram, Ferropar S.A. 39 años construyendo contigo. ¿Qué tal, Joel? ¿Todo bien, Joel? ¿Y lo de Rivero? No habla, no contesta, no responde. ¿Cristian o Williams? ¿Cuál de los dos? Libertad. El de Libertad, no, ayer no hubo caso. Ni el presidente nacional Y quería yo le hablar estaba sobre el tema. llamando a Douglas Martínez, no me respondió. A lo mejor está de vacaciones, todo el mundo está de vacaciones. Sí. Sí. ¿Vos también lo querías en la selección nacional? ¿A quién? A William Rivero. Ah, Cristian Rivero, sí, en los partidos que Paraguay disputó. Pero va a chocar contra tu jugador. ¿Quién? ¿Cuál? ¿Y quién es tu jugador? En la media cancha, el Libertad. Ah, ok. Quintana. ¿Choca con Hugo Martínez? No. Perdón, Quintana, Hugo Martínez. Martínez, perdón. Me Si vos lo confundí. llevas a Cristian Rivero y Sí. yo lo tengo a Hugo, hay que preguntar cómo el tema. ¿Y pueden jugar juntos? ¿Y Boca Negra? Y el tercero de la media cancha, 3 volantes. ¿Vos decís que así va a jugar Libertad? Yo no creo que... Aunque jugó mucho así, tenés razón, Denis, ahora pensando, llegó a jugar con Hugo Martínez Bocanegra y Ramón Martínez en un momento dado, pero no le funcionó tanto eso, por eso terminó jugando con Melgarejo de ¿Te acordás punta. que repetía, Sí. repetía? Incluso jugó partidos de Copa Sudamericana repitiendo y en campeonato. Ante Bragantino jugó así con Sí, tres pero volantes en el centrales. campeonato local. Y nosotros decíamos, era muy defensivo. Lo que ocurría es que quería probar el medio campo a nivel internacional jugando acá. Sí. ¿Ustedes se acuerdan de eso? ¿Verdad? Sí, sí. Pero que le costó encontrar esa línea en el medio. Seguí. Le costó encontrar esa titularidad o los titulares en este sentido de decir, estos son los volantes centrales titulares de Libertad. Garnero tuvo toda la apertura y se fue cambiando, hasta que después terminó acomodando las piezas. Le pasó pero- no solamente en la media cancha, le pasó con todo el equipo prácticamente. Rivero le da la alternativa de jugar con dos volantes centrales, porque lo hace bien, sin problema, y también con tres, porque Rivero ahí puede ser el fijo o puede ser
uno de los interiores. Te da esa facilidad de combinarse con Bocanegra, con Hugo Martínez, el propio Ramón Martínez. Va a tener muchas alternativas. Lo que sí vamos a saber una vez que inicie la competencia es si está para repetir 4-4-2 como venía jugando, como cerró la temporada, o ya de entrada prueba esa alternativa con 3 volantes centrales. Porque así, a simple vista, y va a sonar bien jugar 4-4-2 con Tacuara y Roque. Pero yo no sé hasta qué punto Garnero tiene en su mente empezar el torneo con esa dupla ya de entrada. A ver, Garnero es de jugar con un solo punta. Juega con muy un pocas punta veces jugó definido con y uno sí, arrancando uno atrás. arrancando Por ejemplo, Camacho, en su momento Enciso, en este pero Libertad. no es de poner dos tanques arriba, o 2 números 9 generalmente. Siempre uno que arranca de atrás, media punta, y el punta a punta. Lo que le da Rivero va a ser de presencia en la media cancha, lo que no tienen Bocanegra y el otro chico ahora. Eso asegura libertad con Riveros en la media cancha. Lo que buscó un poco con Marcelo Díaz, ¿verdad? Esa presencia sí. que no tuvo minutos, tuvo muy poco, no funcionó el chileno. Pero yo lo veo así como de ese mismo estilo o calibre a Cristian Riveros. Dice que Carlos John que 100 millones pagó la América. ¿Este publicado en dónde? ¿Este quién publica este? Yo no estoy diciendo que Ocra yo no tenga razón. Me parece que no es 6. Sí, pero igual 6 sí es más realista, porque el tiro 10 en la época. Y ya puede bajar más. No, 6 está bien. Sí. Aprovecha todos los miércoles de descuentos reales que van hasta el 50% en todas las formas de pago. Los miércoles son de Farmacia Catedral. Desde 1905, amamos cuidarte. Delivery 627-7000. Nervigenol Plus es un potente vigorizante, antioxidante y antiestrés. Aumenta tus energías, previene y reduce la fatiga al tiempo que refuerza el sistema inmunológico. Nervigenol Plus activa tus energías y te protege. Recárgate con Nervigenol Plus, tu aliado de cada día. Martín es un guerrero. Sí. De todo campo. Y ya no es el futuro, me parece que ya es una realidad. No, pero ya está hecho. Ya está hecho. Y Bocanegra, que vino como lateral, que yo le había comentado a los compañeros que he visto varios partidos, jugando de volante central. Y ahí se quedó Bocanegra. Sí, a Garnero le gustó más ahí, de volante central que de lateral. ¿Le gustó más? Sí. Y es su intérprete en la media cancha. Y hay que ver qué respuesta física le va a dar Cristian Rivero a Libertad. ¿Para qué lo quiere? ¿Qué retorno le va a tener físicamente? Y puede jugar de Bocanegra, ser otra alternativa para hacer la misma función. Yo creo que justamente eso, Víctor, perdón. El que va a pelear el puesto, o a quien le va a pelear el puesto, no va a ser a Hugo, va a ser a Bocanegra. Sí, yo lo veo. Si juega con dos volantes centrales. Hugo con Riveros, o Hugo con Bocanegra. Pero Hugo me parece es el... Rivero viene a ser titular, no creo que venga a comerse banca. Yo pienso que va a jugar enfrente de la línea de 4, bien parado ahí, ordenando todo. Tiene mucha experiencia. Y es lo que le falta a Libertad, ordenarse en esa en esa zona. Así es, yo creo que así va a ser el trabajo de Rivero ahí en Libertad. Frente a la línea 4 bien paradito, ordenando todo. El que manda ahí a los 2 volantes que va a jugar. Imagino que va a jugar 4-3-3, el entrenador que se convierte después en 4-1-4-1. Va a depender mucho del rival también, porque hay rivales que dan como para jugar con 3 volantes centrales, hay otros donde quizás necesita más peso arriba. Porque cuando el equipo se te cierra mucho el rival, me parece que 3 volantes centrales está de más. Es un volante Riveros que termina potenciando a los que juegan a su lado. Se vio con Orsusa en Nacional, que se le veía a un Orsusa práctico, se le veía a un Orsusa preciso a la hora de tocar las pelotas. Tenía esa seguridad y esa confianza. Se fue Orsusa, quedó Edgar Catalino Saracho. También lo hizo crecer, lo potenció. Entonces me parece que por ahí va lo de Hugo Martínez, puede llegar a elevarlo mucho más aún, puede hacerlo crecer más en su fútbol. Y bueno, vamos a mezclar porque está el tema de Guaireña, campeonato arranca el 4 en la Argentina, se está posponiendo el torneo por el COVID. Iba a arrancar el 4 de febrero. Está estudiando la posibilidad de prolongarlo para el 11. Tito Fernández está con positivo. Sí. Y estamos con Troadio Duarte, el técnico Guaireña. ¿Cómo te va, Troadio? Hola Arturo, buenas tardes, un saludo cordial para vos y para los que están contigo en la mesa y para toda tu audiencia. Bueno, Troadio, contanos Guaireña, los preparativos, lo que viene. ¿Cuándo venís por Asunción vos? No, nosotros llegamos el domingo a la noche acá en Encarnación, empezamos ayer a la mañana los trabajos
pretemporada, ¿verdad? El viernes y sábado pasado ya hicimos las pruebas físicas en Villarrica, y a partir de ayer estamos en una internación, creo que estaremos 10 días acá. Estamos empezando la parte un poco más dura y difícil para los futbolistas, ¿verdad? Pero que les va a servir a ellos para lo que va a ser el torneo durante todo el año, que va a ser un torneo muy cargado. Cuando repasás la configuración dicen nuevo, ¿cómo hacer con tu cuerpo técnico y cuántos nuevos hay? No, el cuerpo técnico somos los mismos. No, cuando vos con tu cuerpo los jugadores estamos Víctor Barrios, está Joel Jiménez, está Juan Aguilar, Pablo Ayala, Jordan Santa Cruz, Diego Godoy, Antonio Marín que volvió, me estoy olvidando. Son 10 jugadores más o menos que se sumaron a la plantilla guaireña. Estamos en la búsqueda todavía de más futbolistas. Son 18 profesionales que dejaron el club este año y bueno, queremos tener más futbolistas con relación mismo a la situación o a la experiencia que tuvimos el año pasado. El tema del COVID nos perjudicó bastante justo cuando estábamos jugando en la Copa Sudamericana. Ya no queremos pasar por esos problemas, por esos inconvenientes y bueno, queremos sumar más jugadores a la plantilla. Oye, están 10 Rubén Escobar también. ¿Cuántos son? ¿10, 11? 11. No, te estaba preguntando, porque barajar de nuevo, yo cuando te dije es, con tu cuerpo técnico, cuando tenés los jugadores nuevos, si vos distribuís y decís, déjame a mí yo quiero fíjate en porque van a tener los jugadores nuevas sensaciones en orientación técnica en un ambiente nuevo también. Sí, y ese es el trabajo nuestro, Arturo, tratar de convencerlos rápidamente de lo que nosotros queremos, de la manera de trabajar que tiene el club y que tenemos nosotros como cuerpo técnico también. Entonces, lo bueno es que los profesionales que se sumaron a Guaireña son jugadores que por ahí algunos lo conocemos o a los cuales nos enfrentamos en su momento, entonces eso facilita bastante. Son jugadores que tuvieron continuidad, que tuvieron buenos torneos en los años anteriores y bueno, a tratar de que se acoplen rápidamente a lo que es el plantel. Se quedaron futbolistas también muy importantes, el caso de Miguel Paniagua, Héctor Espínola, jugadores que también hace años están en el club y que le van a servir también como referencia a los compañeros que se van sumando, ¿verdad? Obviamente nosotros no tuvimos un torneo clausura bueno, terminamos ahí a las justas, gracias a Dios en la última fecha conseguimos la clasificación nuevamente, entonces optamos por renovar un poquitito el plantel y ahí estamos, contentos, tranquilos con la gente que se sumó y bueno, trabajando para tratar de llegar bien al torneo. Troadio, ¿qué te está faltando todavía? ¿En qué lugares del campo sentís la necesidad de contratar aún? Queremos sumar más gente arriba, me estuve olvidando también de Mario Tazú, que también, al cual un futbolista al cual nos enfrentamos en River, por ahí no le fue bien al equipo a River el año pasado, pero sabemos también de las condiciones de Mario, lo conocemos desde que estuvo en Fulgencio Yegros, estuvo por Sol también, entonces me estaba olvidando de él. Queremos sumar más gente arriba también, ahí está Antonio, está Lito, está Otazú, y entonces estamos buscando gente más en la delantera también. Saliendo un poquito del plantel y yendo a tu trabajo, a tu figura, sos el técnico que más duró hasta aquí en el fútbol paraguayo en los últimos tiempos, otra temporada más para vos. Eso me parece es una doble responsabilidad, hasta una triple responsabilidad, Troadio, ¿no? Porque se pone un poquito allí la confianza por parte de la directiva. Sí, Francisco, así mismo, es la responsabilidad mía siempre, siempre lo repito cuando alguien me lo pregunta, ¿verdad? Yo soy de la ciudad, estoy conviviendo con gente, con amigos que son ahí, no le quiero defraudar a esa gente que está ahí, entonces la responsabilidad siempre es triple para mí. Yo creo que entre intermedia e interinato y confirmación, digamos, desde el 2017 que estoy interinando en la intermedia, después me quedé, salimos campeones, sí, ya va a ser mi 6º año dirigiendo entre intermedia y primera, sí, la responsabilidad es grande, sinceramente la responsabilidad es grande,
Ahora queremos hacer un buen torneo. Con la experiencia que tuvimos el año pasado, entrar en la fase de grupo va a ser muy importante para nosotros en todo sentido, en lo económico, en lo que va a ser para el club competir a nivel internacional y bueno, la responsabilidad siempre está ahí, la responsabilidad, y bueno, eso me obliga más a tratar de hacer bien las cosas y tratar de equivocarme lo menos posible, porque de equivocarme siempre me voy a equivocar como todo ser humano. Ahora, mirando un poquito el funcionamiento, tenías intérpretes que interpretaban muy bien lo que vos querías en la cancha. Tenías a un Jorge Mendoza que manejaba un poco los tiempos, un lanzador, para el estilo que vos pretendés. Con lo que tenés, ¿vas a tratar de que sea similar el trabajo que venían haciendo? Yo creo que sí, los futbolistas también que se sumaron son de similares características, futbolistas muy buenos, con mucha jerarquía. Entonces, yo creo que la manera de jugar que tenemos va a ser siempre la misma, un equipo siempre ordenado. Es el trabajo nuestro, tratar de convencerlo lo más rápido posible, porque después de esto, de salir la pretemporada, vamos a estar 2-3 semanas más, y por ahí si se posterga, tendremos una semana más, pero todo va muy rápido, entonces los futbolistas tienen que asimilar rápido la manera de jugar que nosotros queremos. Acá no hay procesos, acá tenemos que sacar resultados lo más rápido posible. Sabemos que tenemos un colchón de puntos en el tema del promedio, pero queremos ser protagonistas nuevamente. Eso que no quepa la menor duda, que vamos a tratar de siempre salir a buscar los resultados independientemente y respetando a los rivales. Guaireña siempre va a tratar de proponer y siempre va a tratar de ser protagonista en el torneo. Finalmente, Trovadio, Sub-19 está para probarse. ¿Tenés a los chicos? Tenemos desde el día que me comunicó el presidente, traté ya de ponerme en campaña, de ver chicos, porque el año pasado solía asistir a los partidos de la formativa. Sí, sabemos que nos falta mucho. Guaireña va a ser su tercer año que tiene formativas, que tiene inferiores, y entonces tal vez nos va a costar un poco, pero vamos a tratar de darle solución si es que eso se aprueba. No, está para aprobarse, y porque se dé votación y la mayoría va a ganar, así como están las cosas. Estos chicos comúnmente son de mediocampo para arriba, no defensores, ¿no? Sí, a mí tengo ese pensamiento también, Arturo. No sé si es tu pensamiento, pero coincido con eso. Desde la intermedia que nos tocó en la intermedia, tuvimos que poner 3 juveniles. Por suerte le buscamos la vuelta y encontramos la solución. Tuvimos al mejor arquero de la intermedia, que fue Oscar Toledo en su momento. Entonces ya pasamos por esa experiencia de poner tres futbolistas en campo, 3 juveniles. Ya pasamos por esa experiencia. Y bueno, Trovadio, a la espera entonces, el campeonato está arrancando el 4 de febrero. Hay que cuidarse por el tema COVID, ya estamos reiterativos en eso, pero esa es la realidad. Así mismo, tratar de cuidarse y que todo el torneo pueda comenzar sin ningún inconveniente. Gracias, muy amable. Trovadio Duarte, técnico de Guaireña. En la Caja Mutual podés empezar a construir tu futuro a través de los planes de jubilación privada voluntaria desde aportes mínimos de 120.000 guaraníes. Para más información, comunicate al 218-4000, Caja Mutual. En Paraguay, Pirelli es el centro del neumático, el centro de servicios más importante del país. Te esperamos en Asunción, Mariano Roca Alonso, Ñembuy, Ciudad del Este, Encarnación, Coronel Oviedo y Santa Rita. Pirelli es el centro del neumático. Bueno, estamos hablando de Guaireña, hay que hacer una revisión a todo. Lo otro, contigo, Diego. Con MediLife comienza el camino hacia una vida más saludable para vos y tu familia. Recibí hasta el 75% de descuento en la primera cuota de los planes Oro, Plata y Ejecutivo por tiempo limitado. Comunicate al 0982-186-386. MediLife, cuidarte es ayudarte a ahorrar. Llamarle al doctor, bueno, digamos, pues, yo voy a insistir, porque la vida es así, bueno, ¿verdad? Digo ya, insiste bien será, de un nuevo refrán. No hay peor gestión que la que no se hace, ¿verdad? Sí. Entonces el día sacamos por este teléfono, porque yo sé que se rompe, no tengo otra. Ahí suena. Y no contesta. Quería insistir en este tema porque ¿qué es el tin? ¿Qué? ¿Vos sos? L, poné por otra vez. ¿Cómo me estás ferreando el jueves? Vos sos un atrevido. Vos sos un atrevido.
Te estoy llamando. No, ya tuve respuesta, pues. Entonces yo no sé qué es lo que pasa. Estoy llamándole. El tema de Jan, ¿por cuánto es? El monto, más de 1.100.000 y alguito. Ese mismo, Sí. ese mismo. ¿Y antes cuánto había pagado? No, el primer préstamo no... Pues se pagó el préstamo. Sí, se pagó el primer préstamo, pero no... Morales había pagado $400.000. Sí. El primer préstamo implicó un monto que después figuraba en la opción de compra, que es en este caso la que se da ahora, para que él permanezca. ¿Y cómo viene Pili de Mota? Piris Damota, según la información que por lo menos ayer Pancho traía, se liberó de Flamengo y son 2 años de contrato. No, pero ¿cuánto? Y ya se arregla... No, es un jugador barato. No, si viene al mercado claro, brasileño... en cuanto al salario, eso Cerro hace un esfuerzo importante. Sí. Pero, repito, según la información que traía Pancho, Cerro no le paga a Flamengo. El jugador se libera de Flamengo, tenía 6 meses más de contrato y negocia con Cerro los 2 años de contrato. ¿Tuvo un problema serio con Olimpia? Sí, en su momento él fue campeón con Olimpia y después con no Chiqui, pudo... Él sí. estuvo Rubiñú Arce, Olimpia Arce, Cerro Arce. Sí. Y de hecho Arce fue el que lo hizo debutar a los 15 años, 12 de mayo del 2010, el debut de Robert Piris Damota, 2-2 empate ante Sportivo Luqueño. Aquí veo algunos nombres que compartieron con él. Repito, Francisco Arce de técnico, Ignacio Dom era el arquero de aquel Rubio Ñu, Rolando Bogado, Oscar Ayala, Tomás Bartomeus, Osvaldo Hobecker, Néstor Camacho había sido su compañero en Rubio Ñu, Eric Ramos, Carlos Neumann, Manolo Gómez. Eran los jugadores que formaban parte de aquel equipo, repito, 12 de mayo del 2010. Lo atiende el doctor Víctor Agüero, muchísimas gracias, doctor. Te llamé 11 veces seguidas y vos dijiste que... Estamos al aire, doctor, ¿cómo te va? Buenas tardes, Arturo, un saludo para vos y la audiencia de Monumental, y los compañeros de la mesa, y bueno, antes que nada, un feliz año para ustedes. Igualmente, doctor Víctor Agüero, vicepresidente, asesor jurídico de Cerro, ver los papeles, firma. Esto de Jan, doctor, llevó más de lo debido por algunos hechos muy puntuales en la adquisición del pase por 4 años, doctor. Lo de Jan está muy avanzado. Todavía la información que habla que ya está cerrada no es real, quedan unos formalismos que cumplir, pero estamos muy encaminados y probablemente en las próximas horas hagamos el anuncio. ¿El representante estuvo en tu oficina o en la oficina de Juan José? No, estamos pendientes de reunirnos. Estamos pendientes de reunirnos, pero ya estamos muy avanzados. ¿Pero él estuvo y se fue y volvió? ¿Cómo es? No, arribó el día de ayer. ¿Pero ya se reunió contigo? No, ya viene con un principio de acuerdo. Realmente eso se avanza antes. Y ya hubo intercambio de documentación, todo eso, y bueno, queda pendiente una reunión y pulir los últimos detalles para poder formalizar el acuerdo tripartito. Cuando decís tripartito, tripartito, sí, entre San Paulo, nosotros y el arquero Jan. Y no se desprende San Paulo ahí ya del... contrato con San Paulo y contrato con Jan. Así mismo. Ajá, porque el pase, como se dice comúnmente, es definitivo de Cerro, ¿así será? Es la idea. ¿Y por qué, doctor Víctor Agüero, se está demorando tanto lo del Jan? No, porque fue una operación complicada, tiene un costo importante. Habría que acordar también con San Pablo, también tenía cosas que acordar con ellos. Pero ya hace varios días tenemos un principio de acuerdo, por eso lo están trabajando ya con nosotros, con la dirección de San Pablo. Estábamos pendientes de la venida del representante y bueno, ahora sí ya estamos a punto de finiquitar, pero ya estamos tranquilos con esta situación hace varios días. Usando la palabra virtual jugador de Cerro, ya acordaron, si querés usar la palabra virtual, es decir, un accidente podría ser que no lo fuese. Sí, está concentrado en el club trabajando. Creo que te contesto tu pregunta. Él está ya incorporado y bueno, vamos a formalizar todo lo que haya que formalizar y próximamente haremos el anuncio. Doctor Víctor Agüero, hay cosas que lo vas a decir, cosas que nos enteramos, cosas que nos hacen saber, cosas que vas a decir solo internas del club.
Hay una parte del contrato que tiene que ver con su actitud, puede ser en un momento, si se extralimita en algo, algún apercibimiento, o ese tema no querés abordar. Vos sabés que me llamó mucho la atención que se comente eso después de lo ocurrido y desde que se haya hecho mucho hincapié en eso. Esas disposiciones existen en nuestro contrato hace muchísimo tiempo, en base a las diversas experiencias que la institución va adquiriendo y también que incorpora de gente de otros países. El año pasado se incorporó lo de la pandemia, que no estaba previsto en ningún lado, así que eso es algo general que tienen todos. Existe un régimen de convivencia, un reglamento interno de trabajo y todos los jugadores están obligados a cumplir eso. Claro, no te quiero ahondar en el tema porque me podrás decir que puede ser un caso especial el de Jan por lo acontecido. ¿O en términos generales es lo mismo o hay cosas que te reservas como asesor jurídico de serlo? No, en términos generales es lo mismo porque hay diversas situaciones, lo ocurrió en la cancha, a veces hay casos fuera de la cancha, hay cuestiones personales, hay muchos antecedentes que hemos tenido y que también vemos en otros clubes, en otros países, así que vamos incorporando eso. En general, al ser un reglamento, es similar para todos. Lo de, ese es el tema, Jan, con el contrato de 4 años, ¿no, doctor Agüero? Es la intención. ¿Y en qué momento Cerro dice ya es? Y cuando formalicemos entre las tres partes, cuando coincidamos las tres partes y formalicemos eso, vamos a investigar los pequeños detalles que quedan y vamos a comunicar oficialmente. Vos fuiste partícipe muy activo de lo de Jan, porque me consta, cuando estaba para venir, y a las apuradas buscaban un arquero, y comenzaste vos a preguntar con Chiqui, y creo que acertaron, mucho que ver quien recomendó, aparte de tu caso que fuiste el que estaba con las gestiones permanentes. Sí, no, realmente a nosotros, a Ariel Martínez le recomendaron en el club, le hablaron tanto Mateo como Mauro Boselli, avalaron las condiciones de Jan. Ahí el profe Chiqui hizo sus averiguaciones con su red de contactos en Berlín, que es bastante importante, y ahí él nos va a iniciar la negociación, y ahí sí yo en ese caso intervine a través de Lugano, que inició en aquel momento una mano importante para acortar el tiempo y para lograr la incorporación del momento. Claro, era por el tema de Rodrigo Muñoz, que estaba lesionado. Que lesionó y que quedaban 4 días para fichar, que es un plazo, la verdad que para todas las documentaciones que hay que hacer, es un plazo muy corto, y bueno, igual ahí sí intervino Diego y San Pablo tuvo muy buena predisposición y logramos un acuerdo rápido hasta lograr la incorporación, que fue para las 23:30 y cerraba a las 23:50, algo así. Cuando decís Diego, ¿es Diego Lugano? Diego Lugano, sí, Diego Lugano. Sí, fue una pieza estratégica también. Le habrán preguntado, Cerro, estuvo en Cerro, y vino, me acuerdo que fue a las apuradas. Y ahora esto es que Jan ya tiene el papel, él está en la concentración, lee, firma, ¿y hasta cuánto se queda el representante de San Pablo? ¿O su representante? Y hoy, en algún momento, vamos a reunirnos, vamos a tratar de conectarnos también con la gente de San Pablo, estar una hora entre las tres partes y bueno, intentar ya definir los últimos detalles y ya poder cerrar este capítulo. Capítulo cerrado por 4 años. Piri Damota viene libre, jugador libre, con él se negoció directamente, doctor Agüero. Piri, estamos todavía en negociaciones, tanto con Flamengo como con él, y esperemos que haga un acuerdo. Sería muy positivo para nosotros, pero no está todavía definido. ¿Vos decís no está definido por una cuestión de, como abogado, de que querés ver la firma, aunque te digan, sí, ya cerramos, se pasan la mano y se va, te espero a las 4 a la firma del contrato? ¿Vos querés que se firme primero? No es tan así.
pero estamos bien encaminados, pero sí, la verdad es que está firmado, yo ya vi de todo yo en estos años, así que no digo que sea el caso, pero vamos a esperar que avance. Se está trabajando fuerte con Flamengo y bueno, veremos si podemos lograr eso. Está manejando directamente Juan José y si logramos eso vamos a avanzar. Cuando decís, doctor Agüero, Juan José, es porque es club y sigue todavía teniendo participación Flamengo, y aclararnos. El acuerdo con Flamengo, con el jugador, porque cierra ciclo con Flamengo, ¿cómo es? Con las dos partes. Él sigue siendo jugador de Flamengo por un año más y bueno, entonces tenemos que acordar con Flamengo y está trabajando el doctor Juan José directamente en ese tema por la envergadura también. Un año más tiene Robert Piri. Vos llegaste a hablar con Robert Piri de Mota, tiene Chiquiar se lo conoce sobradamente de los 15 años cuando lo puso en Rubio Ñu, es selección nacional, Cerro Porteño, lo conoce sobradamente, Chiqui. Sí, lo conoce y porque en todos los mercados nosotros nos comunicamos siempre con su entorno para ver su situación y bueno, en esta oportunidad parece que hay chance de incorporar, así que estamos metiéndole. Bueno, pero todo conduce a que Piri de Mota será de Cerro, doctor. Ojalá que es importantísimo para nosotros. Bueno, el tema del brasileño Luis Adriano, que le vemos experimentado, peleador, técnicamente muy bueno, Palmeiras, fútbol italiano, lo que recorrió. Eso alguien preguntó, por preguntar, alguien acercó, sacanos la duda con relación al experimentado delantero brasileño. La verdad que eso, nosotros sabemos la valía del jugador, el recorrido que tiene, el nivel. No hay duda de eso, pero la verdad que ese es un tema que si existiera todavía no llegó a mi esfera, todavía no llegó a mi esfera. Y vamos a desarrollar, yo lo veo muy difícil con los $120,000 que se menciona, o esto es así, ponen a luz lo del delantero para que se rumina. ¿Quién es? ¿Cómo es? Preguntá. El que acercó a quién. Bueno, el delantero de Palmeiras, por supuesto, de ese nivel, por supuesto, el profe Ángel lo conoce. Pero sí, hoy la verdad que estamos con lo de Gianni, con otras situaciones muy bien en la acera, a nivel del Brasil, también con los jugadores que hemos vendido ahí. Entonces, recibimos sin número de dinero, pero eso no implica ni que podamos la gestión ni que tenga nuestro alcance. ¿Dijiste jugadores que vendimos a Brasil? Sí, que a Brasil, como Vitasanti, Churín y todo eso, o sea, el club está bien. ¿Y por qué no lo vuelve Churín? No, la verdad que no manejo eso, él es un jugador caro, ya era muy caro para nosotros, ahora no sé cuánto estará su cotización. Normalmente es difícil que un club que te compra un jugador te lo vuelva a ceder tan rápido. Aparte yo creo que el gremio lo va a tener en cuenta y la situación que está atravesando y que es la que tiene que cambiar. Entonces explique. Robert Morales, usando una expresión tan antigua, pero siempre tan eficaz, lo está manejando con pinza, ¿veo? Sí, Robert Morales se dio una situación muy incómoda. Él es jugador de Cerro, el 50% de derechos Cerro Porteño. Él tiene una cláusula de venta que se dio utilizada y tiene unos valores de posición. Ya ocurrió este periodo, este año, no se hizo uso de esa cláusula, tampoco se realizó el pago en tiempo y forma y hoy por hoy esa cláusula es inaplicable. Así que cualquier club que esté interesado en Robert Morales hoy ya no podrá beneficiarse, entre comillas, de esa cláusula de salida, y si lo intenta hacer va
va a poner estas sanciones por inducción de rotura de contrato, por violación del periodo protegido, y bueno, esperemos no llegar a esa situación. Así que sí que te hacen saber a vos, cuando te dice rescisión de $2 millones, que no corre más, está diciendo, el 50% del pase es de Cerro, federativamente es de Cerro, y el otro 50% de él. El cuenta es del jugador, exclusivamente del jugador, no puede ser celos. ¿Y qué te hacen saber a vos, doctor Agüero? A mí me dijeron una, que dice, ¿para qué buscar afuera? Si se paga Cerro, recibe la rescisión y puede quedar en el fútbol paraguayo. ¿Vos te enteraste? Una de las condiciones de la cláusula es que no puede quedar que la cláusula solo beneficia a clubes del exterior. Tenían un plazo para presentar normalmente la oferta a Cerro Porteño, no fue presentada, y adicionalmente tenían un plazo para realizar el pago y no fue presentado el pago. Entonces Taperini perdió la vigencia de esa cláusula y volvemos a cogernos al periodo protegido de FIFA, así que ya no corre la rescisión unilateral en este caso. Y en este caso, doctor Agüero, un club de afuera o fue un representante, no dio nombre, dijo, acá que tenemos la plata, pagamos 2 millones y es nuestro. ¿Vos sabías a dónde podría ir? Nunca nos entregamos la oferta del club, que es una condición establecida en la cláusula, y nunca realizamos el pago. Así, mal podría hacer uso de la rescisión sin realizar el pago de todo el tiempo. Bueno, ese caso de Morales sigue en Cerro, ya está sentando postura oficialmente el Cerro Porteño. De aquí no se va, ¿así es? Así es. Y si se llega siempre los contratos pueden romperse. Ahora venció el periodo de la acción de rotura sin consecuencias que él tenía. Y que tenía comprador. A partir de ahora, cualquier club que pretenda incorporarlo vía una rescisión le pone a sanciones deportivas y económicas. ¿Por qué estás advirtiendo y repetí mucho, doctor, eso? Advertir. Y porque hay que dejar clara la situación, porque nosotros no hemos callado todavía que él tenía esa opción para ver cómo la ejecutaban. Si la ejecutaban, en sido el caso, advertimos a todos los afectados, porque de repente se dijeron tantas cosas, pueden creer que sigue vigente la cláusula, pueden creer que la forma de uso es otra, y les advierto les advierto y comunico que no es así, y que bueno, el que quiera coger esa condición se expone a la sanción que también da el reglamento de la FIFA. Por eso advertí que el tema es así, Cerro, rescisión no corre, cuidado. ¿Y qué dice el jugador en ese sentido? Usted dice, no, esto no lo metemos nosotros dirigencialmente, si habla Chiqui que hable con él. ¿O qué dice Robert Morales? Porque a tantas dinero que anda ahí, ¿no? En el tema de la transferencia puede confundir al propio jugador. Sí, pero es un tema que va a manejar el profesor y el departamento de fútbol. Yo cumplo mi papel como vicepresidente de asuntos jurídicos. Cumplo mi papel, que es el de precautelar los intereses de Cerro en esta situación. Y bueno, había una serie de formalismos que cumplir, no se cumplieron, y más grave aún la obligación principal, que es la de pago, tampoco se cumplió. Entonces mal podría ejecutarse una cláusula de rescisión en esas condiciones. Está bien, este es el tema de Morales, no se mueve de Cerro. El caso de Rodrigo Muñoz, el arquero, ya está trabajando en Cerro. Sí, está trabajando la lista de pedidos del profe, y creo que se va a arribar a un acuerdo para continuarlo. Es decir, se va a llegar a un acuerdo, el jugador ya dio su conformidad. Están ahí conversando los compañeros. ¿Y cómo el caso de Pulpito Duarte, Alexis Duarte, del fútbol mexicano? Lo quieren. ¿Y Cerro qué dice respecto a esto? ¿Hay más trascendido que veracidad de información? Sí, hay respuesta, pero hay averiguaciones, pero la verdad que los números que inicialmente comentaron no satisfacían ya con el recorrido que tiene Alexis, y yo creo que la intención de la comisión directiva es no defenderse de él en este periodo
de fichajes, sino más adelante en el mercado sea más atractivo como lo de Julio, que realmente es el mercado Julio, que es el mercado fuerte, porque tener Alberto Euro, él es un jugador que está muy visto por varios equipos de liga. Si lo tenés acá, tus relaciones con Libertad o las relaciones de Cerro Libertad, ¿cómo están? Las relaciones de Cerro Libertad muy bien. En los últimos años hicimos cosas juntos en beneficio de ambas partes. Las relaciones son muy buenas, tenemos interlocutores directos con ellos, así que estamos muy bien relacionados con ellos. ¿Y por qué Alfio Oviedo no vuelve a hacerlo? Yo ya en cuestiones deportivas, Arturo, no me puedo meter. Hay una planificación del cuerpo técnico y el departamento de fútbol y vamos haciendo con esos objetivos. Para dejar en claro lo de Jan, porque fue el motivo de la conversación inicial, es más del $1.100.000 el tema de la compra del pase. Una vez que finiquitemos ahí, seguramente las partes vamos a acordar comunicar los números. Son números muy importantes, pero hasta que no esté cerrado yo no puedo revelar el nombre. ¿Pero es más del $1.100.000? No puedo, disculpame, yo no puedo revelar eso. Pero hoy casi las negociaciones al contado son difíciles, ¿verdad? Sí, son bastante difíciles, muy pocos mercados pagan al contado y por no decir imposible. Bueno, finalmente, doctor Víctor Agüero, disculpanos tantas preguntas. El juvenil de Cerro dispone de juveniles. ¿Es la reglamentación que se va a aceptar así como están las cosas para el campeonato o los campeonatos? No, Cerro está tranquilo, que dispone de juveniles, todo el profesor ya expresó la opinión institucional, pero por supuesto acataremos lo que resuelva la APF. ¿Y Riveros, el volante, bien? ¿El central, volante? El central muy bien, porque lo buscamos ya en el mercado anterior. Barcelona prefirió retenerlo en aquel momento, estaban en Copa y no tenían sustituto. Era muy un jugador ya con recorrido internacional de buena edad y creemos que nos va a dar una gran mano tanto ahora como en el futuro. Muchísimas gracias, Víctor Agüero. Gracias, doctor, por tanto tiempo con nosotros a tantas preguntas. Entonces, lo de ya está prácticamente cerrado, lo falta oficializar. Es así, la vuelta de Rodrigo Muñoz. Morales no se va. Advertencia del asesor jurídico de Cerro. Y lo de Sergio Díaz, ¿por cuánto tiempo? Sergio, un año con opción de renovación. Yo no me olvidé de nada, ¿verdad? Hablamos de todo. Hablamos de más de lo que tendríamos que haber hablado. Bueno, perdón por tanta insistencia. Chao, doctor, gracias. Feliz año. Gracias. El asesor jurídico de Cerro, Víctor Agüero. Cuando compras cables, decidí tranquilidad, exigí Impaco, más de 40 años llevando energía al país. Seguinos en redes como Impaco PY. Apostala, la única casa de apuestas deportivas del país, te invita a que apuestes de manera confiable. No formes parte de la ilegalidad. Apostá.la, apostá legal, apostá sin riesgo. Tuvimos a Víctor Agüero, asesor jurídico de Cerro. Se habló entonces de Jam. Sí, 4 años de contrato. De todo hablamos. Morales, advertencia, no metan la mano en Cerro, la van a denuncia FIFA. ¿Se entendió, Denis, no? Sí. El que quiera llevarse de prepo va a terminar la parada, así es. Sí. Morales no se mueve y advertencia. Le están calentando la cabeza y muchas cosas. Pancho. Sí, estamos en línea con Alejandro Germoliev, gerente de marketing de la Asociación Paraguaya. Germoliev. Sacale el che. De la Asociación Paraguaya de Fútbol. Bajaron los precios, Alejandro, para el partido contra Uruguay. Una buena noticia para la gente, para que vaya la nueva olla azulgrana. Muy buenas tardes, Pancho, Arturo Rubín, ¿cómo están? Un gran saludo para ustedes, para toda la audiencia. Que sea un muy buen año, un feliz 2022. Y sí, es así como comentás, a partir del día de hoy salen los precios a disposición de todas las personas, todas las entradas a disposición de las personas,
Y bueno, quisimos dar una pequeña ayuda también a toda la gente a que pueda encontrar precios un poco más accesibles en algunos sectores. Y también entendemos que bueno, es fin de mes, el mes de enero es bastante duro, bastante complicado, y queremos que la mayor cantidad de gente pueda ir a entrar a la albirroja, ya que todavía estamos con chances numéricas de poder ir al Mundial. Y la habilitación de la nueva olla al 50%. Sí, por de pronto tenemos la aprobación del Ministerio de Salud y la Secretaría Nacional de Deportes de habilitar el aforo del 50%. Entendemos que se está monitoreando muy de cerca el aumento de los casos de COVID, entonces hay que ir con mucha cautela también por ahí. Y de mejorar la situación estaríamos viendo la posibilidad de poder aumentar ese 50% siempre con la aprobación del Ministerio de Salud y la Secretaría Nacional de Deportes. Alejandro, ¿se mantiene eso de que están prohibidos los menores de 12 años y solamente los que tienen doble vacunación con carnet verde pueden asistir, verdad? Sí, es así como mencionás, el ingreso es para mayores de 12 años. Todas las personas que ingresen tienen que tener obligatoriamente el carnet del hincha seguro de color verde, que certifica que la persona tiene ambas dosis de la vacuna, y lastimosamente los menores de 12 años no van a alcanzar a completar su segunda dosis para el día del partido, y es por eso que no van a poder ingresar. Y así también un último punto que te quiero preguntar, porque siempre es motivo de consulta por parte de los aficionados. Hay personas a las que todavía les sale el carnet naranja a la hora de cargar su doble vacunación. Ellos, acercándose a una de las oficinas donde se vende presencialmente la entrada, no van a tener inconvenientes. Si presentan su carnet de vacunación, con ellos no habrá problemas, ¿verdad? Es así como mencionás, hay muchas personas que les sale el carnet naranja porque o se vacunaron en el exterior o todavía no están actualizados sus datos en el PAI, que es donde consulta nuestra base de datos, que, metiendo un paréntesis, tiene más de 120,000 personas registradas ya con doble dosis de vacunación que utilizan el carnet del hincha seguro. Entonces pueden ir hasta un punto de venta o también pueden hacerlo en la página web de la APF, apf.org.py. Ahí ingresan donde dice carnet del hincha seguro y pueden cargar su libreta de vacunación con las dos dosis y la foto de la libreta de vacunación, para así poder certificar estos datos, y en un plazo no mayor a 24 horas estaría modificándose el color del carnet de color naranja al color verde. Para reiterar y subrayar, niños menores de 12 años no entran. No entran niños menores de 12 años. Alejandro, muchas gracias. Esperemos que sea una fiesta y que obviamente gane Paraguay. Muchas gracias a ustedes por el contacto, siempre a las órdenes para lo que podamos ayudar, y que así sea, que ojalá gane Paraguay. Alejandro Germoliev. Vuelve la tan esperada Semana Naranja de Tupí con descuentos increíbles en toda la línea electrónica y vuelve con todo. Hasta el domingo 16 de enero vas a encontrar precios únicos al contado y en cuotas. Y si sos cliente de Tupí, tu primera cuota la pagás a los 30 días. Y atención, porque también sorteamos el 31 de enero el gran sorteo de la camioneta Ford Ranger 2022 y más de 100 premios. Podés comprar 24 horas en www.tupi.com.py. La gente sabe. ¿Sabías que el 75% de desgaste del motor ocurre durante el arranque y el calentamiento? En Castrol amamos proteger tu vehículo, por eso creamos Castrol Magnatec, con moléculas inteligentes que se adhieren a tu motor, protegiéndolo por más tiempo. Encontrarlo en los mejores lubricentros del país. Acordate, usa Castrol Magnatec y anda tranquilo. Nos envía a Oscar Ullón de $55,000 sería lo de mucha plata por Piri de moto para el fútbol paraguayo. $55,000. Publicado. Piri de Mota. ¿Salario? Sí. O salario, 2 jugadores. No, pero este es Flamengo que le paga. Sí, Flamengo le paga ahora, pero no, me imagino que con Cerro Cerro habrá acordado de otra manera. ¿Verdad? No. No, de ninguno, no. Vos lo que cobrabas en tu tiempo se me dijiste. Aunque últimamente no limpia varios jugadores cobraban eso. ¿Te plata vos recibiste en el fútbol mexicano por mes? Se paga México, eso. se paga eso. Se paga. ¿Qué mira, digo, Jansen? Estamos seguida con Bruno Cabrera. ¿Denny Canilla? No sabía, perdón. No, en México llegó a ganar, ¿cuánto? $70, $80 por mes ganaba.
Se paga eso en México. En México se paga en México. Sí, Pancho. Estamos en línea con Bruno Cabrera, el nuevo jugador de Nacional, viene de ser campeón con Barracas Central. Bruno, buenas tardes, bienvenido a Fútbol a lo Grande. Te saluda Francisco López, estamos aquí en la mesa. Hola, ¿qué tal, Francisco? Buenas tardes, sí, a todos ahí, buen mediodía. Bueno, ya instalado, ya haciendo la pretemporada con Nacional. Sí, ya vamos, 3 días de entrenamiento yo, los chicos algunos días más. Estamos acá en la pretemporada, haciendo doble turno, concentrados en el hotel, así que metiéndole con todo. ¿Cómo fue para que se dé tu llegada a Paraguay? ¿Cuándo te hablaron, te contaron del proyecto de Nacional? Sí, yo estaba, ya antes de terminar el torneo ya había tenido algún contacto con la gente de Nacional. Obviamente quería ver la resolución del torneo en Argentina. Pudimos ascender. Después me había interesado mucho la idea, la propuesta de Nacional, los objetivos, así que decidí venir para acá. Contanos un poco sobre tus características como zaguero central. ¿Hace cuánto en esa posición? ¿Siempre arrancaste en esa posición en tu carrera o te fuiste adaptando? No, sí, siempre jugué de central. He jugado algún que otro partido de lateral también, pero pocos. Un poco también la idea de Rodrigo de intentar jugar, de quedar por momentos mano a mano atrás. Ellos también me venían siguiendo en los partidos y cumplía con las características que Nacional quiere para el puesto. Bruno Cabrera, estamos en línea con el nuevo jugador de Nacional, viene de Barracas Central, Víctor. ¿Por cuánto tiempo el acuerdo con Nacional? Vine por un año, este año vine con el pase en mi poder. Ah, ya no perteneces a Barracas Central entonces, jugador libre. No, se me terminó en diciembre. ¿Y allá se dio la posibilidad de renovar o una vez que terminaba el campeonato vos ya eras consciente de que no continuabas? Sí, la idea de renovar estaba, pero también hay a veces que tomar decisiones y creo que para mi carrera era una buena salida de venir a Nacional, pero sí, hasta el último momento también la posibilidad de seguir en Barracas estuvo. Sí, porque pasa que jugaste muchos partidos, terminaste siendo importante para el ascenso de Barracas Central, por eso al llegar a primera uno pensaba que tenías la facilidad, entre comillas, de quedarte allá, pero finalmente optaste por lo de Nacional, que también es una propuesta seductora porque es un equipo que va a jugar Copa Sudamericana. Sí, por eso también me sedujo la posibilidad de jugar una Copa Internacional. La idea de tratar de pelear en los dos torneos, la verdad que me sedujo eso. Obviamente que era seductora la idea también de quedarse a jugar en primera en Argentina, pero como te digo, hay que tomar decisiones a veces lo que uno cree mejor para la carrera de uno y decidí venir a este gran equipo que es Nacional. Gracias por el tiempo, Bruno, que sea con éxitos este paso aquí en el fútbol paraguayo. Bueno, muchas gracias y saludos a todos ahí. Bruno Cabrera, nuevo jugador de Nacional, llega desde Barracas Central, zaguero central de 24 años de edad. ¿Y qué tal es Barracas Central? Ascendió sobre el final, en el reducido, sí, ascendió. Cuando uno habla, la gente de Barracas Central, vos jugaste en Lanús. Sí, Lanús. ¿Por qué le quiere a la gente a Barracas Central? Cuando alguien dice, yo jugué en Barracas Central, y lo dice con mucha, no sé si la palabra es emoción, con mucho respeto, mucho cariño, Barracas Central. ¿Y vos no jugaste ahí? No, yo no jugué, quién sabe. No, visitando, jugando por Lanús, un partido amistoso, 30 contra 30, 15 a 15. No, nunca me tocó jugar contra Barracas. ¿Y de dónde Barracas Central? ¿Qué sé? El no sé. técnico es de Barraca y de Central. Barraca Central dice. Y ahí su nombre lo dice todo. Puente Pueyrredón, allá abajo camino a la Boca. A un viejo como yo, ¿cómo le va? ¿Qué sé yo de dónde? Ese parece Pedrito García. ¿Vos sabés la historia de Pedrito García? Con Tito Fin. ¿Vos sabés la historia del aviso? No voy a contar por respeto. Contá. ¿Y qué? ¿Vos me vas a meter presión? No, yo quería aportar algo sobre Barraca para no desviarnos. Barraca. ¿Cómo se llamaba? Y había un refrán. Don Pedro García, una de las personalidades más importantes argentino, relató en el fútbol paraguayo, el papá de Pedrito García. Se va a interpretar lo que yo le voy a decir.
¿Qué querés decir, Víctor? Perdón. No, es que el técnico es periodista, Rodolfo de Paoli, el relator de Teis Sports. Y se ganó en este caso, no sé si odio o cómo utilizar el término, pero se ganó ese término. La antipatía. Ahí está, antipatía de la afición, porque es el club del presidente de la AFA, Tapia. Y según los hinchas argentinos recibió es el nuevo Arsenal de Sarandí, Arsenal de Sarandí, de Grondona, es más o menos el paralelismo. Porque Barraca Central, ¿usted dónde jugaste? Yo jugué en Barraca Tite, pero con una emoción. Eso que vos me va a jugar contaste, ahí Mouche, el ex Olimpia, va a jugar en Barraca Central, Mouche. ¿Viste? Eso que me dice Denis Caniza, que nos dice Denis Caniza, de qué sé yo. Esa es una respuesta que le dio a don Pedro García, cronista, que le hizo una consulta. Y este cronista estaba de pocas pulgas. Y don Pedro García le preguntó, rey del QPI, le tenía que decir la marca. Entonces le decía a don Pedro García, en un momento del relato, le decía a don Pedro, Tito, ¿cuál es el QPI? Lo que cuida, ¿sabes lo que es el QPI, verdad? Sí. Traducimos. Y el QPI es la termita que come la madera. ¿Y cómo se mata? ¿Cómo se elimina? Entonces, en la tanda, vos te morís de ganas, digo, ¿verdad? Muchas. Muchas ganas. Entonces, le dice, por favor a la audiencia, el rey del QPI, me falta el nombre. Se llamaba el rey del QPI, pero falta la marca. Entonces, que termine con el QPI ese. La termita. Es lo que yo te diga, ¿cuál es el rey de...? Pero tenía un relato muy especial. Entonces, el cronista tenía que responderle la marca. Ese cronista estaba de pocas pulgas. ¿Se entendió lo que digo, verdad? Vos te reí de mí, Diego. Ahora sí, pero sabes por qué. Entonces le pregunta Tito Fins, le decía, Tito, ¿cuál es la marca del QPI? Y luego estaba con un carácter, le dije, ¿qué sé yo cuál es la marca del QPI? Cuídala tu vehículo cargando en las estaciones de servicio del Grupo Crisma. Los mejores combustibles y amplias tiendas en el mejor precio. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. Universidad San Lorenzo te ofrece carreras acreditadas por la ANEAES, Bioquímica, Contabilidad, Derecho y otras carreras. Para más información, comunicate al 235-8000 o ingresá a unisal.edu.com.py. La eligen por su potencia, por ser confiable, porque es deportiva. La eligen porque la GTR es legendaria. Tu Kenton GTR en cuotas de 449.000 guaraníes. Escribinos al WhatsApp 0976-101010. Elegí el camino correcto, elegí Kenton. Chacomer, respaldo total. Bueno, ahora vamos a ir. La información precisa y concreta. Óscar Ulloa con dedicatoria para vos. Yo me hago cargo. Transferencia oficial, porque yo pregunto, pues. No, es que me cuentan. Yo pregunté, ahí está, Cecilio, bueno, me equivoqué de apellido, Domínguez, ¿por cuánto fue a América? Comenzamos enseguida. Yo le puse Cecilio Martínez, ese era Montero de Derecho Nacional. Voy a pasar un cumpleaños. ¿Qué tal, Gustavo? ¿Cómo te va? Gustavo Badilla, ¿cómo estás? Hola. Gustavo, ¿cómo estás? Hola, Arturo. ¿Cómo andás, Gustavo? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Arturo? Te escucho apenas, no sé. Y vamos a volverte a llamar mientras yo busco un saludo. Dale, por favor, casi no te escucho. No, mejor que sea así, la franqueza tuya, para una charla mucho más fructífera, a través técnicamente hablando. Invierta en bienes raíces en la urbanización Latania de Campo 9, la ciudad con más desarrollo industrial en Paraguay. Urbanización Latania en zona exclusiva para tener tu negocio o casa propia frente a la terminal de ómnibus y a una cuadra de la ruta número 2, kilómetro 211. Consultas al 0972-182-020. Latania, bienes raíces. Hace 40 años Casa Grutter está en el mismo lugar. ¿Sabes dónde es? ¿Dónde te sentís a gusto? Ahí es Casa Grutter, cuando tu economía está cuidada desde 1981. Con Asismed consulta la manera segura de saber si tenés síntomas respiratorios y consulta tus resultados desde la comodidad de tu casa. La línea habilitada del WhatsApp es el 021-288-7000. Asismed, toda la vida. Saludo para Daniel Villalba, Franco Daniel Villalba. Franco Daniel Villalba cumple 15 años de parte de su papá Porqui y su mamá Diana y los hermanos y abuelos.
muchas felicidades a Franco Daniel Villalba, cumpliendo años. Muchas felicidades. Gustavo, ¿cómo te va? Hola Arturo, ¿cómo estás? Un gusto, un placer. Disculpame, no te escuché nada, pero ahora sí te escucho. Bueno, ¿cómo están los trabajos General Caballero de Juan de Mallorquín? Después te quedas con los compañeros y después más adelante preguntaremos la cancha cuándo va a estar. Lo ideal sería que jueguen en su campo de juego. Pero contanos hoy lo de General Caballero de Juan de Mallorquín, Gustavo. Sí, actualmente estamos trabajando en el complejo deportivo del Club Capiatá, como siempre, muy gentil el señor Perico, muy bien atendido y bueno, hoy entrenamos a las 7, estamos entrenando todos los días en el complejo a las 7 de la mañana y todo bien, estamos ahí casi con el plantel completo. Bueno, es el trabajo del día a día, es darle un poquito de orden ahora en este momento. Ya queríamos lo que estábamos buscando, o sea que de a poquito vamos a encontrar el equipo ideal y bueno, estamos en eso. Gustavo, ¿qué más faltaría? ¿Hay todavía refuerzos dando vuelta o ya tenés todo completo? Y ahora mismo ya estamos con el plantel completo. Prácticamente estamos dependiendo de esa resolución de repente que va a salir de la APF por el tema de la sub-19. Bueno, eso es lo que nos faltaría. Y vamos a ver, estamos pendientes a eso. Y ahí revisar un poquito todo lo que es, a pesar de que la formativa ya estaba entrenando hace mucho, bueno, empezar a ver un poquito quiénes son los que nos pueden dar una mano ahí arriba, ¿verdad? O sea que lo tenemos dentro del plantel, 1 o 2, pero tenemos que tener más alternativas y vamos por eso. O sea, dependemos mucho de lo que decían en APF. Estamos hablando, eso en cuanto a la sub-19, de los argentinos, ya lo había dicho el presidente, más de 4 o 5. Tenés Santiago Busto, argentino, que es defensor, tenés Miguel Escobar, que es volante, tenés Juan Heinze, argentino, Santiago Galluzzi, que se escribe así argentino, ¿y qué más argentinos hay? Y ahí quedamos con el tema de los argentinos. Yo creo que ellos están entrenando bien. Bustos tuvo un pequeño inconveniente, bueno, hoy sí ya se está acoplando, hace 3 días que volvió de Buenos Aires. Y bueno, estamos bien, en ese aspecto estamos bien. Yo creo que vamos a tener la receptividad que corresponde dentro de lo que significa ese jugador que viene a conocer. Primero, es por primera vez que vienen al país algunos, ¿verdad? Y otros, bueno, a un equipo de General Caballero, que ustedes saben, es un equipo recién ascendido y bueno, de a poquito ellos saben lo que significa jugar en Paraguay y lo que significa jugar dentro de un equipo que recién ascendió. Y la responsabilidad es muy grande. Yo creo que ellos están entendiendo eso y se están sacrificando todos los días para entrenar y entrenar bien y tener la mente puesta para el primer partido, ¿verdad? Santiago Salcedo se presentó a trabajar desde ayer, ¿verdad? Sí, Sasá vino desde ayer con muy buena onda. Él es un jugador muy importante para nosotros, especialmente para los chicos también que lo tienen como un espejo. Justamente hoy estuvimos hablando con Sasá, le hice hablar con un jugador que nosotros tenemos mucha esperanza en él, más o menos juega su puesto y bueno, es dejar huellas, como yo le dije bien a la gente grande, porque ellos tienen que dejar huellas para el equipo, para los jugadores, ellos tienen que ser los guías dentro de la cancha y bueno, estamos con eso, dentro y fuera de la cancha, por supuesto, ¿verdad? Y la experiencia en ese aspecto cuenta mucho para el fútbol. Santiago Irala es otra novedad también, ¿verdad, Gustavo? El que estaba en Rubio Ñu, delantero que jugó en Portugal, incluso en el Porto Juvenil, ¿así es? Sí, Santiago Irala estuvo desde ayer también, es un aporte importante, interesante. Bueno, ellos se están acoplando ahora, ellos van conociendo lo que es el grupo primero, el grupo de jugadores, creo que hay muy buena receptividad en ese aspecto. Tenemos un grupo sano, un grupo lindo, un grupo que quiere, que sueña, y eso es importante, ya es la base de lo que consiguió el campeonato intermedia, y también los que están llegando creo que son personas conscientes de dónde están llegando y bueno, tienen mucho por demostrar y yo creo que están capacitados para hacerlo.
Finalmente, Gustavo, los amistosos están confirmados, uno de ellos es Cerro, ¿no? Son 3. Sí, tenemos confirmados el 19 con, a ver, un poquito con Ameliano, el 22 con Cerro Porteño y el 26 con 12 de octubre de Itagua. Esos son los 3 partidos confirmados hasta ahora. Está bien, Gustavo, mi respeto para vos, muchísimas gracias por tu tiempo. Gracias, Arturo, un abrazo enorme. Chau, gracias. Igual, Gustavo Bobadilla. QPI. Sí. ¿Cuál es la marca que elimina así y tenía que haberle dicho el QPI? QPI, don Pedro. Y ahí le respondió lo que le respondió porque estaba de Poncas Puras. Don Pedro García. El papá de Pedrito García. Sí, señor. Brillante persona, don Pedro García. Los amigazos son un verdadero show y siempre aparecen brillando en la oscuridad. Ellos saben lo que necesitas, por eso te recomiendan la heladera Tokio Magna con el pacto de confianza NGO. ¿Necesitas conexión a internet que aguante todo? Te recomiendo la fibra óptica para pesos pesados de personal, porque tenés hasta 1000 megas de bajada con 100 megas de subida. Pedí ahora el 0971-100.000. Personal, la fibra óptica más rápida del país. Hoy es un día para disfrutar, saludar y abrazar. Disfrutar y compartir Lactolanda, la marca número 1, la salud de cada día. Fíjate en los premios de CNT, en el pozo grandioso, una robusta pickup Fiat Strada Adventure, más una lancha Fokker diseñada por la Porsche, 100 millones, más un Volkswagen Gol 0 kilómetro en la doble chance, 700 millones de guaraníes, más una Hyundai New Santa Fe en el pozo poderoso. Y por número de cartón salen sí o sí 100 premios en efectivo, 3 generadores eléctricos combinados y 2 automóviles Volkswagen Gol 0 kilómetro. Animate a soñar CNT por solo 10.000 guaraníes, che por emoy. 12:46, largo el tema de queríamos hablar con Olimpia. El hijo del animal Quintana. Sí, está el... ¿Volante? Es volante, sí. El nombre... Ricardo. Quintana. El Víctor es Víctor Quintana y su hijo es Ricardo. ¿Qué es lo que busca Víctor? Sebastián. No es Ricardo. Sebastián Quintana. ¿Vos te acordás? Sebastián Quintana, sí. ¿Vos te acordás del animal Quintana? Sí, claro. ¿Pero en qué época lo que vos que naciste cuándo? Quintana campeón de la Libertadores 2002. Pero ¿qué tenía? 5 años tenía vos, ya veía el fútbol. Sí, cómo no, 10 años ya tenía. Tenía todo recorrido, tenía el animal Quintana. Sí. Fuerte era. ¿Un león era? Sí. Para llamarle, Pancho, ubicar al animal Quintana, que es del Esporo Obrero de San Juan Misiones. Tenemos a tierra misionera. Él es del Esporo Obrero, ¿verdad? Creo que sí. ¿Y no fue tu compañero? Fue mi compañero. Cubilla fue que lo vio, no sé, en un Interliga creo que fue, y lo trajo al Olimpia. Y ya, creo que la semana ya lo puso a jugar. Hizo un gol en Ecuador, el Olimpia ganó 1-0. ¿Vos no jugaste? No. ¿O no te acordás? No me acuerdo. ¿Ante Liga de Quito? ¿Y cómo es lo que no te acordás? El COVID me afectó, Arturo. No, pues yo puedo creer lo que decía, habla en serio. No, sí, en serio. ¿En serio? Me quitó toda la memoria, el 80%. O vos sabés que, sí, que lo mira Diego Janssen. Pero le pregunto en serio, uno de los triunfos históricos que Olimpia logra ante la Liga de Quito, a la altura de Quito, el gol lo hace el animal Quintana fuera del área, ¿verdad? La media luna le pega. En el año 2022, febrero del 2000, Olimpia 1, Liga de Quito 0 gol. Y no le pega de la media luna. Ahora voy a entrar a ver el video, si es que hay en internet. ¿Y vos no te acordás, Dani? Le habrá pateado sin querer, Arturo, porque no es la cualidad de... No, pero él no es de cabeza el gol. El gol le pega desde la media luna. Y por eso. Incluso más, creo que le pega fuera del área. ¿Y vos no te acordás? No, ese gol no. Bueno, va a ser difícil la charla porque fue su compañero, el gol en Quito, y vos no se acuerda, es un tema difícil. No, pero ese partido yo no jugué. Yo no. Pero ya no estaba mal. No, ya no cuando estoy en el mal. 2000. Pero ¿alguien te habrá comentado? Sí. Ahí está. Entonces tengo razón. Fabián Sanabria colabora. De mucho más lejos de la media luna. Yo dije, media luna más lejos, dije. Sí. Tabarire le tapó un penal a Ulises de la Cruz en ese partido. Ah, sí, acá está. Un golazo. ¿De dónde le pega? Y... ¿Fuera del área? Sí, fuera del área, pero bien fuera del área. No, yo no, tampoco me pida demasiado. Técnica Lisa no se acuerda. Llevó la pelota, cruzó mitad de cancha y le pegó. Pero le pega a unos 32, 33 metros. Al ángulo, sí, golazo. Golazo fue, y fuera del área, de cabeza seguro que no fue. Pero dije, gol de Quintana fuera del área. Dije primero a la media luna, después fui retrocediendo. Me acuerdo, yo hasta levanta la cabeza y le pega. Midió, como dirían, ese disparo. Midió. Acá tengo el gol, yo no está en el gol.
No me recuerdo. Fue difícil. Cummins es la mejor elección para tu proyecto, ya que brinda soluciones de energía para todo tipo de negocio. Contá con la seguridad, confiabilidad y garantía de los grupos generadores Cummins. Ingresá a cummins.com.py o visitanos en Aviadores del Chaco 2980. Comunicate al 603-350-1. Cummins, energía para un mundo que no se detiene. Hora 12:49. El Ibero es el espacio ideal para formar humanos geniales. Colegio Iberoamericano, 50 años de vida institucional, educando con innovación y calidez humana. Informes al 0986-100-680 en las redes sociales como Colegio Iberoamericano o ingresá a ibero.edu.py. ¿No hay caso, Pancho Rodrigo, con el Animal Quintana? ¿Cómo, Sebastián? Sebastián, sí. ¿Y qué puesto es? Es volante central. Igual que el papá. Sí. Voy a buscar los datos exactos. ¿En qué categoría estaba él? Ya hizo la pretemporada con Norteman en su momento, aquí estoy viendo, en Encarnación. ¿Y qué edad tiene? Vamos a entrar a la ficha. 18 años, sí, o por lo menos en junio del año pasado tenía 18. Sebastián Quintana. Sí, ya trabajó con Orteman. A ver qué más podemos sacar. Activó con la plantilla en la primera parte del año 2021, igual que el padre es volante central. Categoría 2003 para Sebastián Quintana, y bastante parecido. Sí. Quintana tiene los rasgos de su padre definitivamente. Terrible el Animal Quintana. Sí, era bravo. Era ¿Todo terreno era? todo terreno. ¿Y cómo lo que aguantaba tanto? Y no sé, Arturo, seguramente ya era así Eso el Cubilla físico. lo vio así, ¿verdad? Sí. Y te decía que Cubilla le trajo el interior y a la semana ya le puso a jugar en Olimpia. Y no se asustó. Al contrario, fue figura, creo, en ese partido que debutó. ¿Y ustedes cómo ven Olimpia? Incógnita, Hoy. no sé. Yo no creo que... Muy calmo todo, muy tranquilo. Para mí el panorama un mes atrás parecía que iba a ser más oscuro. Y hoy como que está con la misma base, salvo Roque Santa Cruz mantuvo el plantel. Y en silencio, eso sí, porque a diferencia de otros mercados de pases no hay ruido en Olimpia porque no puede contratar. Pero tiene opciones como para ir generando cosas importantes que hacer. Los que volvieron a préstamo. Santiago Vera le fue muy bien en Argentina. Teodoro Arce en General Caballero. Brizuela en Guaireña hizo un trabajo interesante. Tiene algo más como hay para... que verle a esto con la responsabilidad actual. Eso sí, no es también. No es joda. Es diferente que estar jugando en esos equipos que citamos. La presión va a ser siempre distinta. No es que no van a corresponder a las expectativas, pero va a ser distinto. Va a ser distinto. Igual que el otro 9 tiene González, tiene Paiva, y después. El 9 tiene, ¿y el tercero quién es? Y Recalde lo tiene a Peralta, Gustavo Peralta, el que había debutado el año pasado. Chico. Sí, que convirtió un gol. Sí, eso es muy bueno, ¿eh? ¿Y el 9? No, Sí, media punta. Puede jugar de nuevo media punta. En inferiores hizo muchos sí. goles, es goleador. Media punta. Y tiene a Diego Duarte también, que Cáceres lo hizo jugar bastante en en este tramo del campeonato. Diego Duarte. Y ese es el tercero. Sí, lo hizo ingresar varias veces. Paiva, es decir, González, Paiva y Duarte. No estamos nada contra el chico que estamos mencionando, pero así es la cosa, y el riesgo muy grande. El riesgo muy grande. Olimpia juega el 9. Sí. En un mes juega la Copa Libertadores de América. En un mes viaje de por medio, tiene que jugar partidos seguidos. Lo importante es que no surja más inconveniente institucional para que los jugadores puedan trabajar tranquilos. Terminó ya. No se manifiesta nadie en contra. Claro. Y aparte que la campaña de Olimpia, la Teletón de Olimpia o el Teletón de Olimpia es el 3 de febrero. ¿Vos sabés lo que va a pasar, Diego? Mi cumpleaños. Muchas felicidades. Gracias. ¿Qué edad cumplís, Diego? 46 años. Joder. ¿Álvaro tiene tu edad por ahí? Álvaro También, Mora. él cumple el 27 de febrero. ¿Y cuántos años cumple Álvaro? 46. ¿Y vos? 46. ¿Viste? Sí. En el palo los dos la misma generación. Nos quedamos en Olimpia. ¿Pero por qué yo dije eso? Por el 3 de febrero que van a jugar. El 3 de febrero, que vos querés ser periodista, ya digo. César Orrego también dice... Si querés ser panelista no hay problema. No me da. Ya se está para entrar, no es que no te da, ya quiere. Jaromina, ya quiere. Perdón. César Orrego también quiere que se acuerden de su cumpleaños. Me envía mi cumpleaños el lunes 17, dice. 36 años. No sé por qué envía, pero... Porque Cesarito Rego de Nicaniza cumple años. Él es Cesarito Rego, un ex compañero nuestro que aporta mucho desde afuera.
y apodado Cesarito Orrego. ¿Cuántos años cumple? 36 ya. Muy bien. ¿Nos quedamos dónde? En Olimpia. El 3 de febrero es la colecta. A días del debut de Olimpia en Copa Libertadores de América va a haber una colecta. El pueblo olimpista va a colaborar. Y hay que saber cuánto Olimpia piensa recaudar. Porque todavía la campaña no se lanzó. Y Olimpia tiene que lanzar la campaña. Sí, oficialmente. Y ese es un dinero que Olimpia va a recaudar y le va a hacer mucho antes. Y hay que saber cómo está el tema del protocolo por el tema de la localía. Porque Olimpia va a querer el 100% de aforo. ¿Verdad? Sí, sí. Una prueba o lo que puede ser un síntoma del 50% para eliminatorias. Así que uno imagina que así empezaría el campeonato paraguayo, con 50% de aforo. La página de Tigo, La página de Olimpia. Vamos a escucharlo a Sebastián Quintana y después tener que llamarle a Coto Nogués, referente a la campaña de Olimpia. Sebastián Quintana, hablando en la página oficial de Olimpia. Es algo increíble estar primero en este club, también con grandes jugadores, y es algo increíble. Cada partido, cada entrenamiento que iba me motivaba, me daba consejos, y es un orgullo para mí tener un papá así, y un plus más para mí también. Y nos hizo nuestro preparador físico de la selectiva. La verdad que fue muy emotivo, no sabía qué hacer. Me puse muy feliz. Página oficial, el hijo del animal Quintana. Con el animal no hay caso. Yo leía las tandas comerciales en los programas y transmisiones deportivas de Corporación Deportiva de que dirigía don Pedro García. El comentarista era el argentino Julio Maldonado, pero argentino. Ah, correcto. Julio Maldonado, sí, ese era su comentarista. Así mismo. Jugó el amigo con Víctor Quintana, vino a jugar en Interliga con la selección de Misiones y ahí se quedó en Olimpia. Ahí está. Así mismo. Estaciones Shell en todo el país, ya podés cargar los combustibles más avanzados en Asunción, Mariano Roca Alonso y Luque. Hay sorpresas y regalos para los primeros clientes. Llena el tanque con los mejores combustibles. Shell, volvé. En un mundo con tantas posibilidades y oportunidades, completamente diferente, que nos elijas nos inspira. Gracias por hacer de Kia la marca más vendida por 13 años consecutivos. Kia, Movement That Inspires. La Paraguaya Inmobiliaria S.A. presenta un nuevo emprendimiento en la ciudad más limpia del mundo. Urbanización Jardines de Aterá, con empedrado, servicio básico en puerta y posesión inmediata. Para más información, llamen al 413-7000, La Paraguaya Inmobiliaria S.A. Muy bien, aquí estamos en Fútbol a lo Grande. Teníamos la entrevista que logramos con el doctor Agüero, vicepresidente de Cerro Porteño. Así es, Víctor, ¿no? Así es. Y habló de todo, por lo más, dentro de todo lo más resaltante fue la advertencia con el caso de Rubén Morales. Sí, que esa cláusula de la cual se está hablando por ahora ya no rige. No es que cualquier equipo viene, paga 2 millones y se lo lleva al jugador, sino que... Aparte era para el mercado extranjero, exactamente, no para clubes paraguayos. A partir de ahora todo se negocia con Cerro, porque Cerro es el que tiene el 50% de los derechos económicos del jugador y obviamente el 100% de los derechos federativos. Por eso es directamente con el Club Azulgrana que hay que negociar a partir de ahora. Llegó el yogur con cereales de La Pradera, perfecto para el desayuno, postre o la merienda. Encontrarlos en todos los puntos de venta del país. La Pradera, lo mejor en lácteos. Base, cuida el agua de tu piscina con su amplia línea de productos, reductores y elevadores de pH, cloros algicidas, clarificantes y limpiabordes. Para mayor información visitanos en nuestra página web basebase.com.py o seguinos en redes sociales. Base, cuida tu diversión. En Electroban tenemos el calor bajo control con increíbles precios. Llévate un aire acondicionado Haustec de 12.000 BTU a tan solo 2.221.000 guaraníes. Pagando con tu tarjeta de crédito tenés hasta 12 cuotas sin intereses. Electroban, mejorando su calidad de vida. Bueno, y ya está el árbitro de Paraguay-Uruguay, Darío Herrera. Sí. ¿Y el VAR argentino también? También, Germán Delfino, sí. El árbitro designado. Los árbitros designados. Y se espera por Brasil-Paraguay, que imagino en días más vamos a tener la nómina completa de árbitros, y también los otros partidos eliminatorios. 36 años tiene Darío Herrera.
árbitro argentino que va a pitar el partido en La Olla. Llegó Fiesta y está lista para tomar. Fiesta es un producto para aquellos que quieran pasarla bien sin tener que preparar nada. Es una bebida alcohólica saborizada lista para tomar. Con Fiesta olvídate de preparar, empezá a fiestear. La avenida San Martín es territorio Erimark, la avenida Eusebio Ayala, así como la avenida Mariscal López también son territorio Erimark, donde encontrarás accesorios de marcas poderosas a ser instaladas por especialistas con todas las garantías. Erimark, lo que la fábrica no te dio. Queremos hablar con Daniel Campo otra vez. Por Ramón Sosa. Decías, vos dijiste de la tranquilidad Olimpia, ¿qué dijiste por eso? Sí, eso. Y bueno, y tenemos que saber si eso altera o no altera. El presidente lo declaró intransferible, que no quiere ni escuchar ofertas por él. El otro día cuando hablábamos el sábado aquí en Fútbol a lo Grande. Y Daniel Campos lo último que nos decía que está esperando alguna respuesta, porque saben que hay una oferta de Argentina que le convendría al jugador y le convendría al club, pero que hasta ahora no está teniendo respuesta ni negativa ni positiva. Y en el medio hay una deuda, que sería alrededor de $900.000, que todavía no pagó Olimpia por el pase a Tembetario. Bueno, y se reintegra Fabián en el extra hoy, o sea, con vos y con Jorge Casal, el extra de Fútbol a lo Grande de Fabián. ¿Cuánto dinero? ¿$1 millón? Sí, y Olimpia pagó la primera cuota recién, que sería de $100.000, por eso 900.000 es lo que quedaría por pagar aún. Y el presidente no quiere saber nada de transferirlo. Intransferible. No escucho ni ofertas, dijo el sábado. Es otra presión que se mete ahí adentro. Por eso queríamos hablar con Daniel Campos, a ver qué nos dice. Sí, solo que ahí hay un tema que Olimpia va a tener que ponerse al día en el sueldo y todo lo demás con Sosa, porque si el representante así lo considera y si hay más de 3 meses sin cobrar, él podría optar otra vía para liberar el pase. Que es la última instancia generalmente, pero... Pero los jugadores no hacen eso. En Olimpia ya habría hecho el 80% del plantel, no quedaba ninguno. Porque el Olimpia, ¿cuánta deuda había? 6 meses, 7 meses. Y Otálvaro, 8 meses y al final arregló igual la continuidad. ¿Y cómo no volvimos a hablar con Otálvaro? No, ya no hubo caso. ¿Por qué? Insistimos con él y no tenemos respuesta. Pero a lo mejor no está autorizado a lo mejor. Y podría ser. O los jugadores de Olimpia no hablan. No, están y en sacarle pretemporada. uno al aire y Tito Torres no habla. ¿Qué es lo que dice Pancho? Que le hágalo con mímica este programa. Vos estás atrás del vídeo y yo acá. Vamos a hágalo con mímica. Están de pretemporada, Arturo. ¿Y no atienden, no, casi. Entrenan, descansan. En la villa acá no están. No, pues entrenan todos los días. ¿Y Coto Nogué no está? ¿Qué es lo que dice Coto Nogué? No lo entiendo yo, Pancho. Va, viene. Ahí escuché que alguien atendió. Si todo sale bien, tendríamos la comunicación. Ahí está Daniel Campos para hablar con él. O sea, tiene que sentar en una posición, Daniel. O no sé cómo el tema. ¿Cómo te va, Daniel? Daniel. Hola, buenos días. Daniel Campos, ¿cómo te va? ¿Bien? Buenos días, saludos para vos y toda la mesa y la audiencia. Bueno, uno puede ser reiterativo y verdad, pero queremos el panorama actual de Ramón Sosa, dice el presidente del Olimpia, no lo vamos a transferir, lo dijo al aire públicamente en Radio Monumental Fútbol a lo Grande. ¿Cómo sentís cuando la posición del presidente del Olimpia es esa? Vos reclamas dinero, querés dar la oportunidad que el jugador juegue, hay ofertas. ¿Cuál es el presente hoy de Ramón Sosa según tu opinión? Bueno, el presidente sabe que tiene la oferta y la oferta está, es real. Y nada, estamos esperando que decidan ellos. Supuestamente tienen que esperar algún regreso de algún jugador y que más o menos estaría condicionado por eso. Y después, está bien, está en todo su derecho de si no quiere transferir. Ahora, si no quieren transferir, sabe que la ecuación te lleva hacia la otra lógica, que es pagarlo. Y esa nada más, no hay problema, yo no me niego a eso, sí. No, está bien, Daniel. ¿Alcanza $900.000? No importa, yo no hablo de cifras, eso que hable el presidente, si él sabe lo que debe y tú sabes lo que debe, pero que tienen que pagar, que parece una cifra muy importante, que para Tepetarí es, digamos, vital. Entonces, él ya sabe, esto ya se le explicó, y bueno, yo traje un jugador, no lo cobramos, ahora traigo una solución, ganando dinero Olimpia, si no lo quieren, bueno, está bien, no hay problema, si está en su derecho. Ahora, después los derechos es para todos. Si no lo quieren vender, pues ya me tiene que pagar. Lo que no está pasando es que no me están ofertando nada. No me están ofertando, no me están diciendo cómo van a pagar.
Entonces eso es lo que me molesta, porque si realmente me pagan, no pasa absolutamente nada. Está todo bien. Claro, sin crear ningún tipo de polémica, esa no es nuestra intención. Por eso la consulta que se te hace a vos, si lo representás a Ramón Sosa, es que la oferta, vos decís, favorece en lo que Olimpia pretende, en las cuestiones económicas, un dinero que Olimpia le va a venir muy bien, pero vos no lo vas a decir cuánto es la oferta. No sé lo que pretende y lo que deja de pretender. Yo le traje una oferta en la cual está ganando un dinero X, va a venta de su porcentaje, o sea, el porcentaje que tienen, que no pagaron pero que tienen. ¿Cuánto es el porcentaje, Daniel? 50% cada uno, 50 de Olimpia y 50 de Temperley. Y vos lo haces saber oficial. Y ganarían dinero por el 50% más un porcentaje de una futura venta, pero eso ya está hablado hace 20 días. Bueno, decide Olimpia. No porque yo te diga una oferta, Olimpia tiene que aceptar, pero ahora, ya te digo, la contrapartida de eso es, no aceptás, bueno, hay que solucionar el tema con Tepetarí, que es el dueño del espacio. La pregunta, Daniel, y en esto, ¿a vos qué es lo que te incomoda? No sé si la palabra fastidiarte es que no encontrás respuesta y te dice, no, Ramón no se va, dijo el presidente de Olimpia. A mí no me dijo eso, ¿eh? A nosotros nos dijo. Sí, el sábado intransferible lo declaró y que no quiere escuchar ofertas por él. Bueno, está bien. Está perfecto. Cada uno, el dueño de sus... Él es el presidente del club, puede decir, está bien, si no lo quiere vender. Así que nada, vamos, si el jugador no se vende, a mí no me lo dijeron oficialmente eso, pero bueno, esperemos cuando me lo digan. Supongo que me dirán que no se vende y me van a pasar a buscar el cheque para cobrar lo que debe Temperley, y bueno, al club lo dirán. Bueno, no quiero creer eso porque, no sé, es eso, ¿no? Si vos tenés algo, hay que pagarlo. Hay 12 meses de atraso. ¿Cuánto? 12 meses, exactamente. 12 meses, un año. Un año, desde que lo compraron, si pagaron la primera cuota nada más, no pagan más nada. Así es. Así que bueno, está bien. Está perfecto. Eso en la compra del pase del jugador es 50 y en el salario está al día. El salario no estoy al tanto, creo que le deben 2 o 3 meses, pero eso igual que a todos no es vinculante. ¿Y cómo vos lo manejás este tema de Ramón Sosa cuando dice no lo queremos transferir? ¿Y vos considerás que la oferta es interesante, Daniel, incluso por lo que debe Olimpia y los beneficios que pueda tener? No, yo simplemente utilizo el sentido común, o sea, la situación de Olimpia, yo no la conozco internamente, pero es público conocido de que es una deuda muy grande, y vos eres un jugador, encima no usaste, porque la verdad que el jugador no lo usó prácticamente el entrenador las últimas veces, el último semestre, me parecía que era una salida buena, que Olimpia facture, que se quede con un porcentaje y que nosotros podamos mínimamente cobrar lo que deberíamos haber cobrado hace un montón de tiempo. Eso es el sentido común. Después está cada uno. Aparentemente hoy Sosa es la estrella excluyente del equipo, porque parece que si se va Sosa se le derrumba todo. Bueno, me halaga que un jugador salido de nuestro club y que yo represento esté tan valorado por un club tan importante, el club más importante, uno de los más importantes de Sudamérica. Me halaga, ojalá que sea así. Y nosotros lo trajimos a Olimpia para que tribute, para que vaya a la selección y todo lo demás. Halaga, ahora que sea consecuente con todo, con pagarlo y después que tenga el protagonismo que supuestamente él dice que tiene. Bueno, es el caso de no se ahonda más. ¿Y qué harás vos después? No, nada, yo voy a seguir negociando hasta el último momento. Yo sigo hablo con gente y veremos a ver qué es lo que decide el presidente. Yo voy a respetar claramente lo que diga el presidente. A mí, el presidente en su momento me dijo, mira, la idea es retenerlo, todo demás. Te voy a dar una solución. Esa solución no llegó nunca. Yo seguí avanzando con la negociación y ahora estamos esperando que el presidente en algún momento se diga, bueno, ya, aquí te puedo pagar, no sé, algo me tendrá que decir.
o capaz que sí, la oferta camina, no lo sé, la verdad que no sé. No tengo diálogo con él directo porque él está de vacaciones y todo, ¿no? Hablo con otra gente del club. Bueno, para cerrar la charla, ¿cómo está Iván Casal? ¿Se queda, se va? ¿Cómo es el tema? Hay varias digamos, intenciones de Argentina, de México también, alguna cosa. Estamos trabajando fuertemente por Iván. Hay buena recepción. Vamos a ver, esperemos que salga algo. Bueno, muchísimas gracias, Daniel. Perdón, Daniel Rivas, ¿cómo anda? ¿Quién? Dani Rivas. Muy bien, ahí está en su pretemporada, afianzándose. Ojalá que sea un gran año para él. Chao, Daniel, muy amable. Gracias, chao. Adiós, Daniel Campos. Hoy salen a la cancha 11 contra 11, pero cada vez que cargas Supra 95 somos muchos más. Carga 95 octanos al precio de 93, jugá de local y sumate al equipo. Carga Supra 95, Copetrol, vamos. Indalco Seguridad en Ciudad del Este, zapatones Bracol, 100% cuero, cascos, caretas, protectores auditivos, guantes para trabajo. Supra Carretera, camino a Randallas, kilómetro 800. A 800 metros del viaducto, kilómetro 4, teléfono 061-570-570, Indalco SRL. Husqvarna te acompaña con sus motosierras desmalezadoras, corta césped, encontrarlos en Chacomer y su red de distribuidores de todo el país. También podés comprar online en chacomer.com.py. Husqvarna, el poder de la transformación. 1310. Llegó la oferta del día a Punto Farma. Aprovechá hoy martes 11 de enero nuestros 410 puntos de venta de todo el país. Las super ofertas solares y repelentes hasta el 50% de descuento en productos seleccionados hasta agotar stock. Porque en Punto Farma cuidamos tu salud, tu belleza y además tu economía. En Toyotoshi S.A. nos adaptamos a tu tiempo, habilitamos la atención en nuestros talleres de Asunción y Ciudad del Este. Los sábados y domingos, llama o envía un WhatsApp al 619-0000, también desde la aplicación Taller Toyotoshi o en la web toyotoshi.com.py. Talleres Toyotoshi, organizando la mejor atención porque usted se lo merece. Santos Laguna y Querétaro son los clubes que pretenden de México a Iván Casal, dice Jorge Casal. Mil Empeño, venta y regalos de joyas de oro y plata, empeño a la mejor cotización, Sarmiento, casi Profesor Cabral, Concepción. Resfrío, congestión nasal, Mentovic ungüento descongestiona, despeja y alivia las vías respiratorias. Quemaduras leves y picaduras de insectos, Mentovic ungüento alivia y mejora. Ahora también Mentovic ungüento podés encontrar en los Super 6 y Super Stock. 1311. Asociate al Club Sol de América a partir del 2022 con pagos mensuales y accede a todos los beneficios. Ubicada en zona privilegiada de Asunción. Para más información comunicate al 370-712 o encontrarnos en redes sociales como @SolDeAmericaPY. Sol de América, tu club del verano. Los $600.000, Guaraní ya recibió del Florentín. No, todavía no. El jugador viajó el fin de semana. ¿Y la guita dónde está? ¿La plata dónde está? ¿Qué hace? ¿Para Guaraní? Digo, Sí, claro. Estaba en el periodo de revisión médica y todo lo demás. Ayer hablamos con Javier Acosta. Sí, pero no jugadores. Digo. No, jugadores no. Jugadores prohibidos. Desde que incluso durante las vacaciones prohibieron. Nosotros no pudimos hablar con jugadores de Guaraní incluso en las vacaciones. Ahora menos, están de pretemporada, Arturo. Entrenan, descansan, entrenan. Está de pretemporada. Pero esa es una disposición de juguero. No, que pretemporada no puede hablar, termina la práctica y hablan. Están cansados los jugadores. Es lo malo que tiene juguero. Vos sos abogado de los No, clubes. pues yo fui jugador, por eso no te digo. Y vos no hablabas, ¿veo? No. Entrenaba, me iba a dormir, descansaba. Nadie se va a morir por hablar 5 minutos. No. Es que el descuereo es intenso. Pero después se acuerdan y están con su celular hasta la No, 11 de la noche poder hacer minutos pasadas de 100 metros, 200 metros es jodido. No es fácil. Se entrena fuerte. Necesitas dormir, descansar un ratito para luego prepararte. Es imposible hablar con Elvio Pablo Rosso. Ahí viene, hágalo con señas. Desde ayer también se incorporó porque él no había llegado antes porque tuvo positivo. Pablo Rosso. Es que hazlo con señas el programa. Para Denis, me dice acá. ¿Quién? Cierto, en redes sociales se pasan los jugadores y no puede ser que 5 minutos no puedan hablar en la radio. Todo el día en Instagram, Facebook, Twitter. ¿Qué? Elvio Pablo Rosso pide disculpas porque está con la planificación de la pretemporada y dice que manda saludos y que por favor le comprenda. No, por favor, no puede ahora hablar. Los jugadores de Olimpia están encerrados y también los de Cerro Porteño. O sea, Rodrigo Muñoz, por ejemplo, tuvo la amabilidad de responder y me dijo, estamos almorzando ahora.
Y no, después de almorzar no puede hablar. Y estoy ahora de vuelta en eso. Decirle, ¿a qué hora terminaba de almorzar, Rodrigo? Sí. Robidín, decirle. Yo le llamé 11 veces al doctor Abuelo. Bueno, 10 veces seguro. Y le sacamos la nota por teléfono. Víctor en Animal Quintana. ¿Cómo te va, Víctor? Bien, Arturo. ¿Cómo andás, Víctor? ¿Cómo andás tanto tiempo, Víctor? De verdad que sí, tanto tiempo. Pues yo siempre estoy pendiente de usted, escuchándole. Bien, gracias a todos. Y bueno, tu hijo en la primera del Olimpia, ¿en qué se asemeja a vos, Sebastián? Contanos. A asemejar el de encarar, de esforzarse, de sacrificarse, de que quiera salir adelante. Nos está recordando Denis Caniza, que aquí te saluda, Víctor. Denis. ¿Qué tal, Víctor? Hola, Denis. ¿Cómo te va? ¿Bien? Hola, bien. Todo bien, todo bien. Abrazo a Denis. Abrazo grande para vos también. Dice Denis que cuando Cudilla te dijo venía a Misiones y ya te puso en primera. Sí. Fueron muy poco mi pasantía por la reserva. Fueron muy rápido mi incorporación al plantel. Bueno, y tu hijo ahora en el puesto, igual que tu puesto, volante central de salida, llegaba pero corría todo terreno. Sí, es un jugador diferente de lo que era mi carácter. Es un jugador más técnica, más habilidoso, tiene salida, llegada, tiene algunas pegadas también, que le ayuda bastante para hoy en día, para su rendimiento. ¿Y cómo ves la perspectiva en ese puesto que le depara hoy Julio César Cáceres a Sebastián? ¿Qué edad tiene él? Seba tiene 18. Acordate que hay una disposición ahora que se va a aprobar de una reglamentación sub-19 que sí o sí tiene que estar un tiempo en cada cancha. Entonces te pregunto, ¿vos crees que va a ser producto de esta reglamentación o tiene la propia capacidad fuera de la juventud que le diga a Julio, vení, metete y jugá? Bueno, yo personalmente hablo con mis hijos, no iba a estar todavía en condiciones o preparado para el plantel principal. Está empezando recién a trabajar, se está preparando físicamente, mentalmente, lo que es el plantel. Y bueno, ahora tiene esa posibilidad de trabajar con ellos, pero si le lleva de a poco, puede ser que le dé una mano a ellos. Víctor, recién en la descripción decías que técnicamente es distinto a vos, pero si vamos a las características de marca, esa rigidez, ese juego ese juego duro en la mitad de la cancha, ¿es parecido a vos o también lo catalogás de manera distinta? Sí, tiene también su carácter, tiene también su personalidad en la marca, demuestra también cuando tiene que pone también, ¿verdad? Cuando quema la papa, como decimos siempre, demuestra que tiene también. ¿Y él con las tarjetas qué tal? En inferiores. Y roja muy poco, pero amarilla casi todos los partidos, ¿verdad? Sí, en eso salió igual. Bien. Sí. Y bueno, pero es un puesto que claro, está dispuesto, está ahí siempre en condiciones, como decir, a peligrar siempre la tarjeta amarilla. Bueno, Víctor, seguiremos charlando, Víctor el Animal Quintana, seguiremos charlando lo mejor para tu hijo Sebastián. Víctor, saluda a la familia. Muchas gracias, Arturo, por acordarse de mí siempre, y abrazo para todos ahí. Gracias, muy amable. Víctor el Animal Quintana. Venía a conocer los nuevos centros Yokohama sobre las avenidas Aviadores del Chaco y Félix Bogado, en donde te ofrecemos la mayor variedad y todos los servicios para tus neumáticos. Yokohama, el neumático con la mejor relación precio-calidad. Comecipar es tu mejor opción para tu 0 kilómetro. La cooperativa te ofrece su crédito para vehículos 0 kilómetro con tasa de solo el 9,9% hasta 60 meses de plazo. Además, otorga cupones para cada desembolso para participar del sorteo de interesantes premios. Entra a la página web o redes sociales como Comecipar. Comecipar, tu mejor opción. Igual el campeonato dentro de menos de un mes, el 4 de febrero, arranca la temporada. Asado y fútbol, Álamo, porque si es vino es Álamo, distribuye y representa Fruto de los Andes. Llega
siempre más rápido. Con una CF Moto, conocé la gama de motos más completas y con la mejor garantía del Paraguay, 24 meses o 24.000 kilómetros. Representa y garantiza IMAG. Seguinos en redes sociales como CF Moto PY, CF Moto Experience More Together. Hora 13:19. Con el Sol de Seguros pueden sentirse protegidos siempre, en todo lugar. Tenemos los mejores planes para usted y su familia y su vida. Cuidar y cumplir con nuestros asegurados es lo más importante, con experiencia, seguridad y respaldo global. Comunicate al 236-3000 y descubrí la diferencia. Estamos en línea con Alfio Oviedo, jugador que pertenece a Libertad. Hasta aquí no resolvió su futuro, por eso queríamos saber qué novedades tiene al respecto. ¿Cómo estás, Alfio? Buenas tardes. Hola, ¿cómo estamos? Buenas tardes, ¿todo bien? Gracias por atendernos como siempre, Alfio. ¿Hay alguna novedad, algo que se va acercando por estos días? Y la verdad que algo concreto me tiene que pasar mi representante. Quedamos en que me pase hoy en la noche, entre mañana a la mañana, para ya decidir, porque también se está haciendo un poco largo, las pretemporadas están empezando todo y ya tenemos que ir definiendo. Sí, Alfio, lo de Cerro Porteño es una posibilidad que está latente. La verdad que así como dije días pasados, escuché solamente por redes, pero nada oficial. Todavía no se acercaban por mí y no, hasta ahora nada. ¿Y es otro club del fútbol paraguayo el que está viendo la posibilidad, o más bien hoy estás para salir al exterior? Yo creo que más bien se está viendo el fútbol exterior, ¿verdad? Yo creo que eso está más cercano ahora. ¿Para qué país? Y concreto no me dijo todavía, pero creo que puede ser la Argentina. Ah, para Argentina, entonces se daría tu retorno allí porque en su momento jugaste en Newell's. ¿Y algún otro detalle que te dio? Si es un club de Buenos Aires, del interior, si juega Libertadores, Sudamericana, algo más. No, la verdad que en detalle no entramos, pero dicen que son algunos clubes de Argentina y puede ser de otro lado también. Ajá. ¿Y cuánto tiempo más de contrato vos tenés con Libertad? Me queda hasta fines de 2023. Ah, tiempo largo aún, o sea, la posibilidad de rescindir, por ejemplo, en ningún momento se evaluó. No, la verdad que no se habló nada de eso. Alfio, y de lo que sabes, el club que ahora te lleve, ¿tiene que pagar la totalidad de tu salario o Libertad seguiría abonándote un porcentaje? Yo creo que si es que salimos afuera, sería la totalidad. A la totalidad. Bueno, volviendo al principio entonces, Alfio, que quede claro, porque así como decías, la información periodística habla de que Cerro está interesado en vos, pero vos no sabés nada, o sea, esa posibilidad no se descarta, pero tampoco se ha avanzado. Claro, yo todavía no recibí ningún llamado, tampoco mi representante me dijo nada, ¿verdad? Entonces, no hay nada oficial, ¿verdad? A seguir esperando entonces, Alfio, gracias como siempre por el tiempo. Dale, un gusto, un saludo. Igualmente, Alfio Oviedo, todavía con destino incierto. Salud Protegida es un servicio médico integral que le ofrece cobertura nacional, Avenida Perú 222, esquina Eligio Ayala, teléfono 319-0000. Salud Protegida, disfrute más la vida. Las sensaciones de placer y diversión se encienden con Control Energy. Animate a probar sus puntos y estrías que te harán vivir sensaciones sin límites con su efecto calor. Seguinos en Facebook e Instagram, Control Feel Make Feeling. 1322. Para cada problema, Sica tiene la solución. Impermeabilizá, sellar, repará, proteger, renová. Tu casa con Sica queda bien. Encontrar los productos en las principales ferreterías, pinturerías y depósitos de materiales del país. Entérate más en la fanpage @Sica Paraguay Inatec. Reiteramos, ya se reintegró a Cerro, Rodrigo Muñoz, el arquero. Flemi Sistema Prepago, usted y su familia merecen un servicio médico integral acorde a sus posibilidades y necesidades. Visítenos en Eusebio Ayala 1751, Casi Kubitschek, o llámenos al 021-729-6060. También estamos en Facebook y Twitter. 1323. Todo lo que querés para tu hogar podés encontrarlo en IO y sin salir de tu casa. Ingresá a ioio.com.py. TV Smart LED 32 pulgadas a solo 1.647.000 guaraníes. Y solo falta anunciar en Cerro el caso de Jan, que lo decía el doctor Lagüero, y lo vamos a recordar más adelante, la entrevista completa con el asesor jurídico de Cerro. ¿Te quedaste sin efectivo? Tu tarjeta de crédito Visión Banco es tu solución desde tu celular a través de Visión Digital. Podés realizar adelantos en efectivo hasta en 12 cuotas sin intereses. Escribinos al WhatsApp 414-3000. Visión Banco, más digitales, más humanos. 1337. Seguro que le conviene Seguros Chaco, Mariscal López, Casi Coronel Cabrera, teléfono 605-600.
presentamos el nuevo Pack Fortín Ron Limón con néctar de Mburucuyá Frutica, la más fresca combinación, es muy fácil de preparar y rinde hasta 15 cócteles pack de Ron Fortín Limón con Mburucuyá. Ustedes saben que la Copa Paraguay no se disputará este año, será el próximo año. Super Espuma pone a tu disposición la línea más completa para que descanses lo necesario. Perdón, discúlpame. La Copa Paraguay se juega, pido mil disculpame, digo. Por favor. La Supercopa se va a jugar en enero, la temporada oficial del próximo año arrancará en enero, no me confundí. Supercopa en enero. Super Espuma pone a tu disposición la línea más completa para que descanses lo necesario por las noches y durante el día vivas más despierto. Acércate a los restores de todo el país para conocer más acerca de todos los productos y hacer tu pedido al WhatsApp 0974 2020 25. Super Espuma, viví más despierto. Vamos con la programación de fútbol de las eliminatorias. Jueves 27 de enero, en horario paraguayo, el primer partido de esa tarde a las 18. Ecuador ante Brasil en la ciudad de Quito. Energy, emblema nacional con más de 25 años de experiencia en el rubro combustibles. Seguimos ofreciendo la mejor calidad y atención a todos los paraguayos. Energy, energía de calidad al precio justo. 13.25. El machetazo ahora se llama El Ahorrazo, más ofertas, mejor atención y un ambiente totalmente renovado. Vos ya sabés dónde queda, sobre Julio Miranda Cueto y General Caballero en San Lorenzo. El machetazo ahora es El Ahorrazo. Otro partido para el jueves 27 de enero a las 20 en la Goya Azulgrana estarán jugando Paraguay-Uruguay, arbitraje del argentino Darío Herrera. Tapiti SRL le garantiza seguridad, respeto y credibilidad para el cuidado de su casa o negocio. Infórmese al 648-293 y pida cotización a tu tapiti-info@tapiti.com.py. 13.25. En Santa Rita tenemos un nuevo espacio a 5 minutos del centro de la ciudad y a pasos del famoso túnel natural de árboles. Contacta con nosotros al 443-600 o visítanos en redes sociales como La Loteadora Inmobiliaria. La Loteadora Inmobiliaria es hace 61 años su inversión más segura en la vida. Seguimos con la programación de la fecha 15 de eliminatoria. Jueves 27 de enero, 21:15 hora paraguaya, Chile recibiendo a Argentina en Calama. Arbitraje del brasileño Anderson Daronco. ¿Para qué comprar si puede alquilar? Renta Mac, una herramienta más en su obra, siempre cerca tuyo. Estamos en Luque, Ciudad del Este, Fernando del Amor y próximamente en Loma Plata. Comunicate al 634-544, rentamac.com.py. 13.26. Desde Oro Pizza te acompaña con sus nuevos cortes frescos. Animate a salir de la rutina con las nuevas presentaciones de costilla de cerdo, bola de lomo, bondiola, tapa cuadril y pulpa negra. Encontrarlos en los principales supermercados del país. Upizza, el momento especial en tu día. Y quedan dos partidos para el viernes 28 de enero. Primeramente a las 18 hora paraguaya se enfrentan Colombia-Perú. Esto sucederá en Barranquilla con arbitraje del venezolano Jesús Valenzuela. Con Rumbo Sociedad de Seguros tenés un servicio integral de póliza diseñadas para cada momento de tu vida. Consulta llamando al 449-488 o al 0981-419-098. Rumbos, toda una vida con vos. 13.26. Shorty Beef es la carne 100% chaqueña y es la marca que a la hora de hablar de un buen asado suena fuerte. Y es Shorty Beef. Pasó por uno de los 18 salones de venta de cooperativa Shorty Beef con la garantía de la cooperativa Shorty. Y la fecha número 15 se cerrará el viernes 28 con el partido entre Venezuela y Bolivia. 19 horas de aquí de Paraguay, arbitraje del ecuatoriano Guillermo Guerrero. ¿Sabías que con Bancop y la APF podés acceder a un préstamo para la vivienda con montos de hasta 1.200 millones de guaraníes, una tasa de 6,9% y seguro gratis por un año? Contactá con Bancop en redes sociales o llamanos al 325-5000. Bancop, un banco con raíces. Y ustedes saben, esto que tiene que ver con las eliminatorias, que después de bastante tiempo no se juega en el Defensor del Chaco Viejo, Sajonia, como decían antes, al estadio de Sajonia, que es verdad del barrio Carlos Antonio López. La Agrícola S.A. de Seguros Generales, seriedad en seguros, Avenida Mariscal López 5377, teléfono 609-509 en Asunción y sucursales en Ciudad del Este, Encarnación, Hernandarias, Catoeté y San Cristóbal. Vamos con los precios de entrada del partido Paraguay-Uruguay en la nueva olla azulgrana. Preferencia VIP, 100.000 guaraníes. Que ningún dolor arruine tu verano. Quitadol, la marca más recordada del Paraguay. Ello Puixupé, Quitadol. Ahora Chevrolet con su modelo Joy Sedan, New Onix y New Onix Sedan tienen precios súper accesibles. Visita tu concesionario más cercano o ingresa a chevrolet.delasobera.com.py. De La Sobera, amamos tu Chevrolet. 1328. Pechu Nuggets, prácticos y deliciosos bocaditos de pollo, muy fáciles de cocinar. Búscalos en la sección de congelados de los supermercados y puntos de venta del país. Pechugón paraguayo como vos y sponsor oficial del Albirroja. La preferencia lateral, 80.000 guaraníes, en tanto las plateas, la platea alta 40.000
Mismo precio para la platea baja de la nueva olla azulgrana, 40.000 guaraníes. Wilmar SRL Electrodomésticos, Muebles, Joyas y Perfumes, únicos 2 locales en Casa Central, Avenida Eusebio Ayala, casi R y 2 de Mayo en Asunción y sucursal en Lambaré, Avenida Cacique Lambaré, casi Panchito López, teléfono 607-731 y WhatsApp 0981-543-543. La gradería novena a 30.000 guaraníes, las plateas Petengil, destinado a los visitantes uruguayos, 600.000 guaraníes. Ferropar con garantía de calidad, llegando a todos los puntos del país. Cuando necesitas materiales para la construcción, recordá Ferropar S.A. Estamos en la avenida Fernando de la Mora, esquina Morquio, y sucursal en Artigas, casi Sargento Martínez, teléfono 220-737-8. Seguinos en Facebook e Instagram. Ferropar S.A. 39 años construyendo contigo. Por último, la gradería norte a 30.000 guaraníes, precios de entradas para el partido frente a Uruguay en la nueva olla azulgrana. Aprovecha todos los miércoles de descuentos reales que van hasta el 50% con todas las formas de pago. Los miércoles son de Farmacia Catedral desde 1905. Amamos cuidarte. Delivery 627-7000. Hay que recordar que los menores de 12 años no podrán acceder al estadio. Nervigenol Plus es un potente vigorizante, antioxidante y antiestrés. Aumenta tus energías, previene y reduce la fatiga, al tiempo que refuerza el sistema inmunológico. Nervigenol Plus activa tus energías y te protege. Recárgate con Nervigenol Plus, tu aliado de cada día. Y obviamente también hay que tener el carnet verde de la doble dosis de vacunación para asistir al estadio. En la Caja Mutual podés empezar a construir tu futuro a través de los planes de jubilación privada voluntaria desde aportes mínimos de 120.000 guaraníes. Para más información comunicate al 218-4000 Caja Mutual. La siguiente fecha de eliminatorias, porque inmediatamente el martes 1 de febrero se juega la jornada 16 de las eliminatorias rumbo a Qatar. Los 5 partidos del mismo día. Empezamos con el repaso. Bolivia-Chile en primer turno a las 17 horas paraguayas se jugará en la ciudad de La Paz. En Paraguay, Pirelli es el centro del neumático, el centro de servicios más importante del país. Te esperamos en Asunción, Mariano Roca Alonso, Ñembuí, Ciudad del Este, Encarnación, Coronel Oviedo y Santa Rita. Pirelli es el centro del neumático. El siguiente partido del martes 1 de febrero, Uruguay ante Venezuela, 20 horas en la ciudad de Montevideo. Con MediLife comienza el camino hacia una vida más saludable para vos y tu familia. Recibí hasta un 75% de descuento en la primera cuota de los planes Oro, Plata y Efectivo por tiempo limitado. Comunicate al 0982-186-386. MediLife, cuidarte es ayudarte a ahorrar. 1331. Cuando compras cables, decidí tranquilo, exigí Impaco, más de 40 años llevando energía al país. Seguinos en redes como Impaco PY. Apostala, la única casa de apuestas deportivas del país, te invita a que apuestes de manera confiable. No formes parte de la ilegalidad. Apostá.la, apostá legal, apostá sin riesgo. El martes 1 de febrero, Argentina jugando ante Colombia, 20:30 en la ciudad de Buenos Aires. Vuelve la tan esperada Semana Naranja de Tupí con descuentos increíbles en toda la línea electrónica y vuelve con todo. Atención, porque todas las personas que realicen sus compras hasta el 31 de enero están participando del gran sorteo de la camioneta Ford Ranger 2022 y más de 100 premios. Comprá online las 24 horas en www.tupi.com.py, llamando al call center 021-569-9000 o a través de todas nuestras redes sociales. La gente sabe. 1332. ¿Sabías que el 75% del desgaste del motor ocurre durante el arranque y el calentamiento? En Castrol amamos proteger tu vehículo, por eso creamos Castrol Magnatec, con moléculas inteligentes que se adhieren a tu motor protegiéndolo por más tiempo. Encontralo en los mejores lubricentros del país. Acordate, usa Castrol Magnatec y anda tranquilo. Brasil ante Paraguay, martes 1 de febrero 21:30, hora de aquí de nuestro país, en el Estadio Mineirão de Belo Horizonte. Cuídale tu vehículo cargando en las estaciones de servicio del Grupo Crisma, los mejores combustibles y amplias tiendas con el mejor precio. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. Universidad San Lorenzo te ofrece carreras acreditadas por la ANEAES, bioquímica, contabilidad, derecho y otras carreras. Para más información comunicate al 235-8000 o ingresá a unisal.edu.com.py. 1332. La eligen por su potencia, por ser confiable, porque es deportiva. La eligen porque la GTR es legendaria. Tu Kenton GTR en cuotas de 449.000 guaraníes. Visítanos en nuestras sucursales o escribinos al WhatsApp 0976-101010. Elegí el camino correcto, elegí Kenton. Chacomer, respaldo total. Y el último partido de la fecha 16 de las eliminatorias, como decíamos el martes 1 de febrero, Perú jugando ante Ecuador. Esto acontecerá en la ciudad de Lima a partir de las 23.
hora de aquí de Paraguay. Invierta en bienes raíces en la urbanización Latania, en Campo 9, la ciudad con más desarrollo industrial del Paraguay. Urbanización Latania, una zona exclusiva para tener tu negocio, casa propia, frente a la terminal de ómnibus, a una cuadra de la ruta 2, kilómetro 211. Consulta al 0972-182-020. Latania, bienes raíces. Hace 40 años Casa Grutter está en el mismo lugar. ¿Sabes dónde es? ¿Dónde te sentís a gusto? Ahí es Casa Grutter, guiando tu economía desde 1981. 1333. Asismed te brinda la posibilidad de realizarte los estudios de PCR y detección de antígenos para COVID desde el auto, sin necesidad de agendar turno. Te esperamos de lunes a domingo en el Autobac de la Costanera, en el estacionamiento al aire libre. Entérate más en nuestras redes sociales, @SismedPY. Cuidamos de vos y de tu familia. Asismed, toda la vida. El colega español que vive en Bolivia, trabajando allí, Alejandro Cabo, informa que pues al final ganó la opción B, como adelantábamos, dice. Facundo Suárez, delantero argentino, ya es del Oriente Petrolero. Diferencias en la forma de pago impidieron la llegada de Alex Arce, el paraguayo goleador. Los amigazos son un verdadero show y te conocen mejor que nadie. Ellos siempre encuentran la manera de sacarte una sonrisa. Por eso te recomiendan la cocina Tokyo Dallas con el pacto de confianza NGO. Tu billetera personal está en todo el país. Podés pagar en los comercios que cuenten con Post Infonet y recibir hasta 1 GB de regalo. Mucho más rápido, fácil y cómodo. Billetera personal, tu billetera en todos lados. También pasó de dueño. Estamos hablando en el fútbol brasileño del Botafogo. Ahora pertenece al grupo del Crystal Palace. Se vendió Botafogo. Hoy es un día para disfrutar, saludar y abrazar. Lactolanda te invita a comprar todo lo mejor que puedas. Disfrutar y compartir. Lactolanda, la marca número 1, la salud de cada día. Fíjate en los premios de CNT en el Pozo Grandioso. Una robusta pickup Fiat Strada Adventure más una lancha Fokker diseñada por la Porsche. 100 millones más un Volkswagen Gol 0 kilómetro en la doble chance, 700 millones de guaraníes más una Hyundai New Santa Fe en el Pozo Poderoso. Y por número de cartón salen sí o sí 100 premios en efectivo, 3 generadores eléctricos cabinados y 2 automóviles Volkswagen Gol 0 kilómetro. Animate a soñar, CNT por solo 10.000 guaraníes. Sheporemoy. Toda la verdad sobre el caso Cerro, actualidad, jugadores, incorporaciones que se van con el autor Víctor Agüero, que habló en Fútbol a lo Grande Monumental. Cummins es la mejor elección para tu proyecto, ya que brinda soluciones de energía para todo tipo de negocio. Contá con toda la seguridad, confiabilidad y garantía de los grupos generadores Cummins. Ingresá a cummins.com.py o visitanos en Aviadores del Chaco 2980. Comunicate al 603-350 al 1. Cummins, energía para un mundo que no se detiene. 1336. El Ibero es el espacio ideal para formar humanos geniales. Colegio Iberoamericano, 50 años de vida institucional, educando con innovación y calidez humana. Informes al 0986-100-680 en las redes sociales Colegio Iberoamericano o ingresá a ibero.edu.py. Para la red monumental satelital en instantes el doctor Víctor Agüero. Estaciones Shell en todo el país, ya podés cargar los combustibles más avanzados en Asunción, Mariano Roca Alonso y Luque. Hay sorpresas y regalos para los primeros clientes. Llena el tanque con los mejores combustibles. Shell, volvé en un mundo con tantas posibilidades y oportunidades completamente diferentes. Nos elegís vos y eso nos inspira. Gracias por hacer de Kia la marca más vendida por 13º año consecutivo. Kia, Movement That Inspires. 1336. La Paraguaya Inmobiliaria S.A. presenta un nuevo emprendimiento en la ciudad más limpia del mundo, urbanización Jardines Aturá, con empedrado, servicio básico en puerta y posesión inmediata. Para más información, llamanos al 413-7000 o al WhatsApp 0982-230-700. Seguinos en redes, La Paraguaya Inmobiliaria S.A. Gracias a todos los oficiantes que hacen posible Fútbol a lo Grande. Mañana estaremos compensando las menciones. Esto tiene que ver con lo importante en las declaraciones que el SOI nos formuló, una nota bastante extensa. El asesor jurídico de Cerro, Víctor Agüero, el panorama actual de Cerro. Fútbol a lo Grande. La fuerza de la marca. Buenas tardes, Arturo. Un saludo para vos y la audiencia de Monumental, a los compañeros de la mesa y demás. De que nada, un feliz año para ustedes. Igualmente, doctor Víctor Agüero, vicepresidente, asesor jurídico de Cerro, ver los papeles, firma. Esto de Jan, doctor, llevó más de lo debido por algunos hechos muy puntuales en la adquisición del pase por 4 años, doctor. Lo de Jan está muy avanzado. Todavía la información que habla que ya está cerrada no es real, digamos, normalísimo. De cumplir, pero estamos muy encaminados y probablemente las próximas horas hagamos el anuncio. ¿El representante estuvo en tu oficina o en la oficina de Juan José?
No, estamos pendientes de reunirnos. Estamos pendientes de reunirnos, pues ya estamos muy avanzados. Pero él estuvo y se fue y volvió, ¿cómo es? No, arribó ya. Pero ya se reunió contigo. No, ya viene con un principio de acuerdo. Realmente eso se avanza antes, y ya hubo intercambio de documentación, todo eso, y bueno, queda pendiente una reunión y pulir los últimos detalles para poder formalizar el acuerdo tripartito. Cuando decís tripartito, Tripartito, sí, entre San Paulo, nosotros y el arquero ya. Y no se desprende San Paulo ahí ya del... contrato con San Paulo y contrato con Jan. Así mismo. Ajá, porque el pase, como se dice comúnmente, es definitivo de Cerro, ¿así será? Es la idea. ¿Y por qué, doctor Víctor Agüero, se está demorando tanto lo del Jan? No, porque fue una operación complicada, con un costo importante. Habría que acordar también con San Pablo, también tenía cosas que acordar con ellos. Pero ya hace varios días tenemos un principio de acuerdo, por eso lo están trabajando ya con nosotros, con la Dirección de San Pablo. Estábamos pendientes de la venida del representante y bueno, ahora sí ya estamos a punto de finiquitar, pero ya estamos tranquilos con esta situación hace varios días. Usando la palabra virtual jugador de Cerro, ya acordaron, si querés usar la palabra virtual, es decir, un accidente podría ser que no lo fuese. Sí, está concentrado en el club trabajando. Creo que te contesto tu pregunta. Él está ya incorporado y bueno, vamos a formalizar todo lo que haya que formalizar y próximamente haremos el anuncio. Doctor Víctor Agüero, hay cosas que lo vas a decir, cosas que nos enteramos, cosas que nos hacen saber, cosas que vas a decir solo internas del club. Hay una parte del contrato que tiene que ver con su actitud, puede ser en un momento si se extralimitan algo, algún apercibimiento, o ese tema no querés abordar. Vos sabés que me llamó mucho la atención que se comente eso después de lo ocurrido y desde que se haya hecho mucho hincapié en eso. Esas disposiciones existen en nuestro contrato hace muchísimo tiempo, en base a la diversas experiencias que la institución va adquiriendo y también que incorpora de gente de otros países. El año pasado se incorporó lo de la pandemia, que no estaba previsto en ningún lado, así que eso es algo general que tienen todos, existe un régimen de convivencia, un reglamento interno de trabajo y todos los jugadores están obligados a cumplir eso. Claro, no te quiero ahondar en el tema porque me podrás decir que puede ser un caso especial el de Jan por lo acontecido. ¿O en términos generales es lo mismo o hay cosas que te reservas como asesor jurídico de Cerro? No, en términos generales es lo mismo porque hay diversas situaciones, lo ocurrió en la cancha, a veces hay casos fuera de la cancha, hay cuestiones personales, hay muchos antecedentes que hemos tenido y que también vemos en otros clubes, en otros países, así que vamos incorporando eso. En general, al ser un reglamento, es similar para todos. Lo de, es el tema, Jan, con el contrato de 4 años, ¿no, doctor Agüero? Es la intención. ¿Y en qué momento Cerro dice ya es? Y cuando formalicemos entre las tres partes, cuando coincidamos las tres partes y formalicemos eso, vamos a investigar los pequeños detalles que quedan y vamos a comunicar oficialmente. Vos fuiste partícipe muy activo de lo de Jan, porque me consta, cuando estaba para venir, y a las apuradas buscaban un arquero, y comenzaste vos a preguntar con Chiqui, y creo que acertaron, mucho que ver quien recomendó, aparte de tu caso que fuiste el que estaba con las gestiones permanentes. Sí, no, realmente a nosotros, a Ariel Martínez le recomendaron en el club, le hablaron tanto Mateo como Mauro Bocelli, avalaron las condiciones de Jan. Ahí el profe Chiqui hizo sus averiguaciones con su presente contacto con Bertín, que es bastante importante, y ahí él nos hacía para iniciar las negociaciones, y ahí sí yo
en ese caso termine a través de Lugano, que dio en algún momento una mano importante para acortar el tiempo y para lograr la incorporación. Claro, era por el tema de Rodrigo Muñoz, que estaba lesionado. Que lesionó y que quedaban 4 días para fichar, que es un plazo, la verdad que para todas las documentaciones que hay que hacer, es un plazo muy corto, y bueno, igual ahí sí intervino Diego y San Pablo tuvo muy buena predisposición y logramos un acuerdo rápido hasta lograr la incorporación, que fue para las 23:30 y cerraba a las 23:50. Cuando decís Diego, es Diego Lugano. Diego. Sí fue una pieza estratégica también. Le habrán preguntado, Cerro, estuvo en Cerro y vino, me acuerdo que fue a las apuradas. Y ahora esto es que Jan ya tiene el papel, él está en la concentración, lee, firma. ¿Y hasta cuándo se queda el representante de San Pablo? ¿O su representante? Y hoy en algún momento vamos a reunirnos, vamos a tratar de conectarnos con la gente de San Pablo, estar una hora entre las tres partes y bueno, intentar ya definir los últimos detalles y ya poder cerrar este capítulo. Capítulo cerrado por 4 años. Piri Damota viene libre, jugador libre, con él se negoció directamente, doctor Agüero. Piri estamos todavía en negociaciones, tanto con Flamengo como con él, y esperemos que haga un acuerdo, sería muy positivo para nosotros, pero no está todavía definido. ¿Vos decís no está definido por una cuestión de, como abogado, de que querés ver la firma, aunque te digan, sí, ya cerramos, se pasan la mano y se va, te espero a las 4 a la firma del contrato? ¿Vos querés que se firme primero? No es tan así, pero estamos bien encaminados, pero sí, la verdad es que está firmado, yo ya vi todo en estos años, así que no digo que sea el caso, pero vamos a esperar que avance. Se está trabajando fuerte con Flamengo y bueno, veremos si podemos lograr eso. Está manejando directamente Juan José y si logramos eso vamos a avanzar. Cuando decís, doctor Agüero, Juan José, es porque es club y sigue todavía teniendo participación Flamengo, y aclararnos. El acuerdo con Flamengo, con el jugador, porque cierra ciclo con Flamengo, ¿cómo es? Con la ropa. Él sigue siendo jugador de Flamengo por un año más y bueno, entonces tenemos que acordar con Flamengo y está trabajando el doctor Juan José directamente en ese tema por la envergadura también. Un año más tiene Robert Piri. ¿Vos llegaste a hablar con Robert Piri Damota? Tiene Chiquiar se lo conoce sobradamente de los 15 años cuando lo puso en Rubio Ñu, selección nacional, Cerro Porteño, lo conoce sobradamente, Chiqui. Sí, lo conoce y en todos los mercados nos comunicamos siempre con su entorno para ver su situación y bueno, en esta oportunidad parece que hay chance de incorporar, así que estamos metiéndole. Bueno, pero todo conduce a que Piri Damota será de Cerro, doctor. Ojalá que es importantísimo para nosotros. Bueno, el tema del brasileño, Luis Adriano, que le vemos experimentado, peleador, técnicamente muy bueno, Palmeiras, fútbol italiano, lo que recorrió. Eso alguien preguntó, por preguntar, alguien acercó, sacanos la duda con relación al experimentado delantero brasileño. La verdad que no todos sabemos la valía del jugador, el recorrido que tiene, el nivel. No hay duda de eso, pero la verdad que ese es un tema que si existiera todavía no llegó a mi esfera, todavía no llegó a mi esfera. Y vamos a pegar hoy, para yo lo veo muy difícil con los $120,000 que se menciona, o esto es así, ponen a luz lo del delantero para que se rumina. ¿Quién es? ¿Cómo es? Preguntá. El que acercó a quién. Bueno, el delantero de Palmeiras, por supuesto, de ese nivel, por supuesto, el profe Ángel lo conoce. Pero sí, hoy la verdad que estamos con lo de Yanni,
otras situaciones muy en la acera a nivel de Brasil, y también los jugadores que hemos vendido ahí. Entonces recibimos sin número pero eso no implica ni que podamos la gestión ni que no nos alcance. ¿Dijiste jugadores que vendimos a Brasil? Sí, que a Brasil, Villasanti, Churín y todo eso, o sea, clubes está bien. ¿Y por qué no lo vuelve Churín? No, la verdad que no manejo eso es un jugador caro, ya era muy caro para nosotros, ahora no sé cuánto estará su cotización. Normalmente es difícil que un club que te compra un jugador te lo vuelva a ceder tan rápido. Aparte yo creo que el gremio lo va a tener en cuenta y la situación que está atravesando y que Robert Morales, usando una expresión tan antigua, pero siempre tan eficaz, lo está manejando con pinza, ¿verdad? Sí, Robert Morales se dio una situación muy incómoda. Él es jugador de Cerro, el 50% de derecho, Cerro Porteño. Él tiene una cláusula de venta se dio y tiene unos valores. Ya ocurrió este periodo, este año, no se hizo uso de esa cláusula, tampoco se realizó el pago en tiempo y forma, y hoy por hoy esa cláusula es inaplicable. Así que cualquier club que esté interesado en darle hoy ya no podrá beneficiarse, entre comillas, de esa cláusula de salida, y si lo intenta hacer va a poner esas sanciones por inducción de rotura de contrato, por violación del periodo protegido, y bueno, esperemos no llegar a esa situación. Así que sí que te hacen saber a vos, cuando te dice rescisión de $2 millones, que no corre más, está diciendo, el 50% del pase es de Cerro, federativamente es de Cerro, y el otro 50% de él. El 50% es del jugador, exclusivamente del jugador, no puede ser de los. ¿Y qué te hace saber a vos, doctor Agüero? A mí me dijeron una, que dice, ¿para qué buscar afuera si se paga Cerro, recibe la rescisión y puede quedar en el fútbol paraguayo? ¿Vos te enterás? Una de las condiciones de la cláusula es que no puede quedar, que la cláusula solo beneficia a clubes del exterior. Tenían un tiempo para presentar normalmente la oferta a Cerro Porteño, no fue presentada, y adicionalmente tenían un plazo para realizar el pago y no fue presentado el pago. Entonces Taperini perdió la vigencia de esa cláusula y volvemos a cogernos al periodo protegido de FIFA, así que ya no corre la rescisión unilateral en este caso. Y en este caso, doctor Agüero, un club de afuera, o fue un representante, no dio nombre, dijo, acá tenemos la plata, pagamos 2 millones y es nuestro. ¿Vos sabías a dónde podría ir? Nunca nos entregamos la oferta del club, que es una condición establecida en la cláusula, y nunca realizaron el pago. Así, mal podría hacer uso de una cláusula de rescisión sin realizar el pago de todo el tiempo. Bueno, ese caso de Morales sigue en Cerro, ya está sentando postura oficialmente el Cerro Porteño. De aquí no se va, ¿así es? Así es. Y si se llega siempre los contratos pueden romperse. Ahora venció el periodo de la opción de rotura sin consecuencias que él tenía. Que tenía comprado. A partir de ahora, cualquier club que pretenda incorporarlo vía una rescisión se pone a sanciones deportivas y económicas. ¿Por qué estás advirtiendo y repetís mucho, doctor, eso? Advertir. Y porque hay que dejar clara la situación, porque nosotros no hemos callado todavía que él tenía esa opción para ver cómo la ejecutaban. Si la ejecutaban, en sí el caso, advertimos a todos los afectados, porque de repente se dijeron tantas cosas, pueden creer que sigue vigente la cláusula, pueden creer que la forma de uso es otra, y les advierto que, o sea, te advierto y comunico que no es así, y que bueno, que
el que quiera coger esa condición responde a la sanción que están en el reglamento de la FIFA. Por eso advertí que el tema es así, Cerro, rescisión no corre, cuidado. ¿Y qué dice el jugador en ese sentido? Usted dice, no, esto no nos metemos nosotros dirigencialmente, si habla Chiqui que hable con él. ¿O qué dice Robert Morales? Porque a tanta dinero que anda ahí, ¿no? En el tema de la transferencia puede confundir al propio jugador. Sí, creo que es un tema que va a manejar el profesor y el departamento de fútbol, y yo cumplo mi papel como vicepresidente de asuntos jurídicos, cumplo mi papel, que es el de precautelar los intereses de Cerro en esta situación. Y bueno, había una serie de formalismos que cumplir, no se cumplieron, y más grave aún la obligación principal, que es la de pago, tampoco se cumplió, entonces más podría ejecutarse una cláusula de rescisión en esa condición. Está bien, este es el tema de Morales, no se mueve de Cerro. El caso de Rodrigo Muñoz, el arquero, ya está trabajando en Cerro. Sí, está trabajando la lista de pedidos del profe, y creo que se va a arribar a un acuerdo para continuarlo. Es decir, se va a llegar a un acuerdo, el jugador ya dio su conformidad. Están ahí conversando los compañeros. ¿Y cómo el caso de Pulpito Duarte, Alexis Duarte, del fútbol mexicano? Lo quieren. ¿Y Cerro qué dice respecto a esto? ¿Es más trascendido que veracidad de información? Hay propuestas, pero hay averiguaciones, pero la verdad que los números que inicialmente comentaron no satisfacían ya con el recorrido que tiene Alexis, y yo creo que la intención de la comisión directiva es no defenderse de él en este periodo de fichaje, sino más adelante en el mercado sea más atractivo, como lo de julio, que realmente es el mercado futbolístico, que es el mercado fuerte, pues tener Alberto Euro, que él es un jugador que está muy visto por varios equipos de diferentes ligas. Si lo tenés acá, tus relaciones con Libertad, las relaciones de Cerro Libertad, ¿cómo están? Las relaciones de Cerro Libertad muy bien. En los últimos años hicimos cosas juntos en beneficio de ambas partes. Las relaciones son muy buenas, tenemos interlocutores directos con ellos, así que estamos muy bien relacionados con ellos. ¿Y por qué Alfio Oviedo no vuelve a hacerlo? Yo ya en cuestiones deportivas, Arturo, no puedo meter. Hay una planificación del cuerpo técnico y el departamento de fútbol, y vamos viendo con esos objetivos. Para dejar en claro lo de Jampo, que fue el motivo de la conversación inicial, es más del $1.100.000 el tema de la compra del pase. Una vez que finiquitemos ahí, seguramente las partes vamos a acordar comunicar los números. Son números muy importantes, pero hasta que no esté cerrado no puedo revelar. ¿Pero es más del $1.100.000? No puedo, disculpame, yo no puedo revelar eso. Pero hoy casi las negociaciones al contado son difíciles, ¿verdad? Sí, son bastante difíciles, muy pocos mercados pagan al contado, y por no decir imposible. Bueno, finalmente, doctor Víctor Agüero, disculpando tantas preguntas, el juvenil de Cerro dispone de juveniles, ¿es la reglamentación que se va a aceptar así como están las cosas para el campeonato, o los campeonatos? Cerro está tranquilo, que dispone de juveniles, todo el profesor ya expresó la opinión institucional, pero por supuesto acataremos lo que resuelva la PF. ¿Y Riveros, el volante, bien? ¿El central, volante? El central muy bien, porque lo buscamos ya en el mercado anterior. Barcelona prefirió retenerlo en aquel momento, estaban en Copa, y no tenían sustituto. Un jugador ya con recorrido internacional de buena edad, y creemos que nos va a dar una gran mano, tanto ahora como en el futuro.
Muchísimas gracias, Víctor Agüero. Gracias, doctor, por tanto tiempo con nosotros, a tantas preguntas. Entonces, lo de ya está prácticamente cerrado, lo falta oficializar. Es así, la vuelta de Rodrigo Muñoz. Morales no se va. Advertencia del asesor jurídico de Cerro. Y lo de Sergio Díaz, ¿por cuánto tiempo? Sergio, un año con opción de renovación. Yo no me olvidé nada, ¿verdad? Hablamos de todo. Hablamos de más de lo que tendríamos que haber hablado. Bueno, perdón por tanta insistencia. Chao, doctor, gracias. Feliz año. Gracias. El asesor jurídico de Cerro, Víctor Agüero. La audiencia y fútbol a lo grande. El factor que no se puede romper. Llegamos a todo el país con la primicia en la información, el análisis más preciso y las transmisiones más vibrantes del fútbol paraguayo. Fútbol a lo grande y la red satelital monumental. Radio Encarnación de Encarnación. Radio 107.9 de Ciudad del Este. Radio Norte de San Pedro. Radio Progreso de Santa Rita. Radio Primavera de Concepción. Radio Canindeyú de Salto del Guairá. Radio Arandú de J. Eulogio Estigarribia. Radio Alto Paraguay de Carmelo Peralta. Radio Ñuberá de Capitán Vado. Llegamos a todo el país con la red satelital monumental. Última hora, lee la verdad.